El 1 de junio de 1992 salía a la venta El amor después del amor, de Fito Páez. En Radio Universidad celebramos los 30 años de un disco emblemático para la historia de la música popular argentina. El amor, ¿qué es el amor? Es una abstracción, es una cosa de la que todos hablamos y nadie sabe qué es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 30 años después del amor. Cuando salió El amor después del amor, hace 30 años, yo vivía en Rosario y estaba terminando el colegio secundario. Hace 30 años vivía en Las Parejas, una pequeña ciudad acá de Santa Fe. Hace 30 años vivía en Rosario, tenía 12 años y El amor después del amor salió en el momento en el que me compré mis primeros CDs. Hace 30 años creo que vivía acá, en Rosario, sí, seguro. Yo vivía hace 30 años en zona sur, en Saladillo, en el barrio Saladillo, La Madrid y Castrobarro. Hace 30 años Alejandro Ponlecica pasaba algunos meses de su vida en Las Leñas y otro tanto viajando y poniendo música en distintos lugares. Hace 30 años yo me había venido a vivir a Montevideo, pero luego volví a Paysandú. Fue un año muy importante en mi vida porque fue un año de transición. Fue una etapa muy efervescente, muy fermental, cuando salió El amor después del amor, ¿no? Hace 30 años vivía en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Hace 30 años vivía en la ciudad donde nací, que es Junín, provincia de Buenos Aires. Hace 30 años yo tenía 8 años y probablemente estaba cursando el 3er grado de la escuela primaria acá en Rosario. Hace 30 años vivía en Concordia, Entre Ríos, con mis viejos y mi hermana. Empezábamos a comprar CDs. Hace 30 años vivía en Isidro Casanova, localidad del partido de La Matanza. Era estudiante de secundaria, recién arrancando la secundaria. Y eran tiempos de El amor después del amor, donde explotó un disco que nos marcó a muchas generaciones. Hace 30 años vivía en Venado Tuerto, Argentina. Hace 30 años tenía exactamente 7 años, porque esta semana cumplo 37, y vivía en Sunchales. Estaba en Sunchales, Santa Fe, que es mi ciudad natal. Hace 30 años vivía en Montevideo con mi vieja aún, pero el primer recuerdo que tengo asociado al amor después del amor es en la costa uruguaya, en algún lugar de Maldonado o de Rocha, en un campamento, acampando, y tener el cassette del amor después del amor. Hace 30 años vivía en la casa de mis viejos, acá en Rosario, y tenía 10 años. Hace 30 años vivía con mis padres, yo tenía 16 años, vivía con mi papá, mi mamá y mis hermanas en un departamento en el centro de la ciudad de Rosario. Hace 30 años vivía en La Plata, donde vivo ahora. Hace 30 años vivía en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. Hace 30 años yo no existía, yo tengo 25 años, así que yo no estaba vivo en el lanzamiento del Amor después del amor, pero sí es un disco que a mí me ha llegado mucho. Bueno, hace 30 años vivía con mis viejos en calle Saavedra, en zona sur. Hace 30 años, cuando se editaba El amor después del amor de Fito Páez, yo y mi esposa acabábamos de regresar de Alemania después de 2 años de trabajar allá. Hace 30 años yo vivía en el barrio Fontibón, al occidente de Bogotá. Bueno, yo hace 30 años tenía exactamente 10 y ya era absolutamente fanática de Fito. Hace 30 años yo vivía en zona sur, en lo que era más o menos la zona de calle Buenos Aires y Ameguino. Por ese entonces también yo tenía mi primer radiograbador doble casetera y no recuerdo bien quién de mis amigos de la secundaria o amigas, alguien me lo grabó, alguien se había comprado el CD y me lo pasó a un cassette.
30 años después del amor. Bueno, un día te llaman y te dicen que el amor después del amor va a cumplir 30 años de su salida. Lo primero que pensás es, qué rápido pasa el tiempo. Lo segundo que pensás es que no te gusta nada. Y lo tercero que pensás es que es una realidad. Es inapelable. Entonces aparecen un montón de sensaciones muy hermosas, porque todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo de vuelta, entero, versionarlo, y poner los mismos elementos en diferentes lugares, llamar a otros invitados. La lista de invitados original era un milagro, ¿no? Mercedes Sosa, David Lebón, Charly García, Fabi Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Satoruso, Ariel Roth, Andrés Calamaro, el Colombre que lleva estaba Nigel Walker, uno de los asistentes favoritos de George Martin, que había sido el productor de los Beatles. Carlos Narea, un poco resolviendo todo bajo la mirada atenta de André Mirán, el último moicano, gran hombre de la industria de la Warner de aquellos años 90. Y la figura omnipresente de Fabi Cantilo, las figuras de Fabi Cantilo y Cecilia Roth, que me brindaron ese marco de amor hermoso para poder desarrollar esas canciones. Y junto a Tuti González, gran compañero de viaje. Nada, ojalá disfrutemos este nuevo trip. Lo mejor, feliz 30 años, el amor después del amor. 30 años después del amor. Y te digo que desde adentro yo me puedo mover y ser un agujero en una
30 años después del amor, así se llama este programa, toda esta mega producción que hicimos desde Radio Universidad, porque estamos viviendo justamente 30 años después de este amor que generó este disco. Amor entre otras tantas cosas. Hola, Lucía Fernández Cívico, ¿cómo estás tú? Hola, Emiliano Cataño. Pablito Cini, ¿estás con nosotros? Hola, chiques, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, me encanta que sea tan especial el programa especial y que estemos todos de modo tan especial vinculándonos especialmente. Gracias por recibirme en este programa especial. Bueno, me encanta que sea especial porque me hace pensar en todo lo que significa la plusvalía de lo especial. Y este es un disco que nos cambió la vida, a algunos por lo menos, pero a muchos. Y si no nos cambió la vida, al menos nos marcó la vida de alguna manera, porque no es un disco, nos pusimos a pensar un montón sobre este disco en estos días, sí. Hablamos con un montón de gente, si estuvieron escuchando la programación de Radio Universidad de Rosario, sí. Escucharon desde el lunes 30 de mayo hasta hoy, sábado 4 de junio, escucharon un montón de personas hablando de este disco. Sí. Y de todas las cosas que pasaron con este disco desde un montonazo de aristas, porque bueno, se conoce como el disco que más vendió en ese momento, hablamos de que un disco que salió el 1 de junio de 1992. Sí. No, en ese momento no, hasta el día de hoy es el disco que más vendió. Hasta el día de hoy es el disco que más vendió, pero no es que lo estamos recordando 30 años después solo por eso. Hay un montón de otras cuestiones, como por ejemplo el concepto del amor después del amor vinculado a una época. Veníamos después de los 80s y estuvimos hablando de todo eso en las entrevistas que hicimos. Es un disco que, digamos, se grabó de una manera muy particular. Los ensayos tenían características especiales, ya que usamos esa palabra al inicio. Los videoclips, muchos recordamos los videoclips. Sí. Increíbles de esa época, los recitales cuando salió de gira la postproducción, entre tantas otras cosas. Porque en realidad lo que pasó fue un hecho mágico, fue un hecho de alineación de planetas, fue la cúspide o la culminación en cierto punto de un artista que se estaba formando, que era la gran promesa del rock argentino, pero que además, si bien todos creían en esa promesa, él tenía que consolidar un disco que además lo saque de la oscuridad. Y no fue solamente su historia, sino que, no sé, por un pase mágico de la vida, que le dio un tono cristalino, o por lo menos de amorosidad a la vida de todos, porque cambió la vida de muchos argentinos, lo vuelvo a decir, sobre todo porque entró en las casas de los argentinos. Sí, pensaba en eso y pensaba en este homenaje que estamos haciendo desde Radio Universidad de Rosario y en los testimonios que estuvimos escuchando durante toda esta semana y que vamos a escuchar dentro de este especial. Recién escuchábamos a muchos artistas y gente de la cultura justamente contando dónde vivían hace 30 años y a mí me sorprendió mucho en todo este laburo que hicimos, contactando mucha gente, cómo muchísima gente tiene como muy claro y muy presente ese momento cuando sale este disco y evidentemente es algo que te queda marcado porque, bueno, te generó, te dio felicidad, es una etapa que recordás de alguna manera porque fue importante, pero fue algo que atravesó la vida de mucha gente. Lucía, ¿dónde estabas vos en el 1 de junio de 1992? En el 92 tenía 9 años. Mentira. Pero me acuerdo de este disco en el 94, porque ya en el 93 empezamos a comprar discos con mi familia y mi tema preferido era el tráfico por Katmandú, porque además de raro, con el que abrimos este programa, exactamente, además de raro decía un montón de cosas que yo no entendía en ese momento, como el acetate y qué sé yo. Por supuesto. Tenía un ritmo así como muy de las colectividades. Claro, diferente. Porque tenía un world music, tenía muchos estilos cruzados, había como un experimento entre lo que pasaba con los caños y lo que pasaba con las cuerdas, pero al mismo tiempo lo que pasaba con el órgano y todo esto de contar algo súper latinoamericano en cierto punto, sonaba así, pero hablando de un hecho que en ese momento era clave, que era el HIV, el SIDA y que caían como pajaritos, la gente se moría directamente. El AZT era la sustancia que se usaba para combatir en ese punto. Fue lo primero que apareció en ese momento. Un par de cosas más de tráfico por Katmandú. Me acuerdo yo particularmente, y en uno de los testimonios creo que Pablo Dacal lo dice en los micros que pueden encontrar ahí en la página de Radio Universidad, radio.unr.edu.ar, que en ese año también había una serie en Canal 13 que se llamaba Desde Adentro, por supuesto, con Juan Leirado, y tenía la cortina de ese tema, que fue una de las estrategias de difusión de ese disco. Lu, vos preguntabas por qué ese disco termina siendo videos, super gira y toda esa estructura gigantesca que se terminó consolidando. Claro, todo lo que pasó con cada una de las aristas de ese disco, desde que fue pensado, escrito, grabado, ensayado, todo. Es muy importante entender entonces el recorrido de ese artista que llegó a su madurez musical, quizás estamos hablando de un tipo de menos de 30 años, recordemos que 29. Fito nació en el 63, por ende esta concepción está hecha en los 28 años. Bien, de esto
y de este camino recorrido habla Alfredo Rosso. Lo entrevistamos en el transcurso de estos días y nos contó un montón de perlas que contextualizan un poco lo que se estaba viendo en ese momento. «30 años después del amor». Trabajando, Armando, me encontré con mi ejemplar, comprado originalmente a mis 16 años, del amor después del amor. Y pensaba en que la primera pregunta que te haría tiene que ver con el contexto. ¿Y por qué quiero hacer anclaje en esto? Por lo que significó por ejemplo, para un pibe pianista, como era yo, de 14, 15 años, con mi colega, que además también era pianista, y teníamos una banda de 2 pianos, que un pibe de Rosario con rulo esté tocando de frontman sus canciones en un piano y rockeándola. Porque era picante ir a un show de Fito Páez antes del amor después del amor. Sí, totalmente. Era picante, la gente tenía como otra... Era gente más grande, mucho campera, mucho gafas negras, y no era un lugar para un pibito de 15. Y de eso cambió radicalmente en ese momento. ¿Qué te acordás del contexto, del Fito pre-amor después del amor? Yo tuve la fortuna de conocer a Fito habiendo visto el recital que dio todavía dentro de la banda de Baglietto a principios de 1982 en La Falda. Claro. Y lo curioso es que la mayoría de la gente que estuvo en ese festival no había visto nunca a nadie de la trova rosarina. O sea, Juan Carlos Baglietto era una persona completamente desconocida. En la banda estaba Fito, estaba Wirtz, estaba Silvina Garré, por supuesto, y hacían temas de todos los grandes de la trova, o sea, de Juan der Mole, ¿no? De Lalo de los Santos, de Abonicio, etcétera. Y Fito ya se destacaba como pianista y como autor dentro de la banda. Era un personaje que sobresalía. Me acuerdo que ese recital de Baglietto sorprendió tanto a la gente que aún la gente que por ahí las baladas no la entusiasmaban tanto, le dieron un aplauso aunque sea de respeto, y al final se ganó una ovación enorme, porque era algo que nunca se había escuchado. Y eso es un poco la base de lo que después desarrolló Fito como solista, porque ellos volvieron a Buenos Aires, llegaron a Buenos Aires, quiero decir. Se grabó el disco Tiempos Difíciles y era tan obvio que eso era distinto a todo lo que se escuchaba en aquel momento, por melodías, por contenido de letras, por arreglos instrumentales, por todo lo demás, que no solo tuvo éxito Baglietto, sino que Fito ahí fue pescado por la misma grabadora, por el sello EMI Odeón, y fue contratado como solista. Y bueno, ahí edifica 2 de los discos que son cruciales en su carrera, como del 63 y Giros. Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza. ¿No? Pero además, la cosa no termina ahí, porque Fito enseguida es captado por 2 personajes fundamentales de nuestra historia, por Charly García y por Luis Alberto Spinetta. O sea, Charly entendió enseguida que estaba con un espíritu afín. No se escapaban esas cosas, no pasaban desapercibidas en la escena. Para nada. Yo me acuerdo muy bien de haber presenciado la presentación de uno de esos primeros discos en Obras. Y poco tiempo después, en el 85, Charly presenta Piano Bar en el Luna Park y Fito ya es un integrante de la banda junto con los músicos de Hit, ¿no? Y me acuerdo que Charly le tenía un cariño especial. Y un año más tarde sale La La La, el disco doble con Luis Alberto Spinetta. Todas estas cosas yo creo que fueron muy importantes para ir edificando la carrera de Fito desde el punto de vista de su repercusión con el público, ¿viste? Porque contar con el aval de Luis Alberto Spinetta y de Charly García es una cosa enorme. Pero además se lo ganó, no le regalaron nada, como suele decirse. No, y se le hicieron difícil, inclusive porque García no era un tipo que por más que te quiera te le iba a hacer fácil, le hizo tocar toda la gira de Clips Moderno de espalda. No. En absoluto. Y por otra parte también estaba el hecho de que esos discos vendían una cierta cantidad, pero todavía Fito era como un secreto a voces, ¿no? Eso pasa con Hey, pasa incluso con ese disco tan torturante que es Ciudad de Pobres Corazones, tal vez. Claro, Ciudad de Pobres Corazones, que está muy ligado a su tragedia personal y familiar, ¿no? Por eso me detengo ahí un segundo y marco este punto de inflexión. Esos shows que te contaba que Fito que eran picantes era porque la línea que él baja desde el escenario, desde en realidad de su composición, tiene que ver con algo traumático, oscuro, muy de recelo, muy enojado con su obra. De hecho, no cantaba Yo vengo a confesar mi corazón, por ejemplo, en los shows. Se enojó muchísimo, se rompió algo ahí. Sin embargo, Hate, y aparece Tercer Mundo, y él empieza a mostrar otra faceta, ¿no? Sí, yo creo que el punto de inflexión mayor se da justamente con Tercer Mundo. Estaba viendo un poco cosas como el propio tema Tercer Mundo, como El Chico de la Tapa, por supuesto, como Dale Alegría a mi Corazón, ¿no?
Y yo creo que, no sé qué habrá pasado en ese momento con el sello, ¿no? Pero me da la impresión de que justo en el momento en que Fito estaba a punto de explotar, el sello lo deja ir, Emi Odeón. España. Claro, lo contrata Warner y de repente todo eso que era promesa explota en el 92 con El amor después del amor. Claro, porque muestra... Hoy escuchaba que muestra, si bien el Tercer Mundo es un disco muy crudo, ahí empieza a mostrar como... Hoy escuchaba yo también Nicaragua, caños y una producción que se parecía que se veía venir. ¿Cómo es que lo suelta un sello como EMI y después el disco con mayor presupuesto del mundo que le aparece a los 2 días? Bueno, yo creo que ahí hubo algún visionario, alguien que lo vio, alguien que entendió que Fito era un fenómeno a punto de estallar, pero también... Bueno, fíjate la gente que está con él, Tweety González, el querido Ulises Butrón, Daniel Colombres, todos los que están también orbitando como invitados, el propio Charlie, el propio Luis Alberto Spinetta, Fabi Cantil, obviamente. Yo creo que es un disco que de principio a fin, en lo que hace a producción, en lo que hace a instrumentación, en lo que hace a las letras de las canciones, ¿viste? Yo estaba pensando en el tema ese que habla de Thelma y Luis, que me gusta tanto, 2 días en la vida, ¿no? Que es tan popular además en su obra. O sea, vos agarrás y tenés en este disco un tema que es favorito de todo el mundo, que es el propio tema que le da título, pero tenés Tumbas en la Gloria, tenés 2 días en la vida, tenés Un vestido y un amor, incluso los temas que por ahí la gente conoce menos, como La Verónica o Tráfico por Katmandú, son temas extraordinarios. O sea, yo creo que hay variedad tímbrica, hay variedad melódica, hay un juego instrumental, hay producción. O sea, es un disco concebido de principio a fin como una unidad. Y también hay lo que yo llamo un buen pacing, es decir, están muy bien ordenados en el disco. El fluir de un disco es muy importante. No siempre se da en los discos, ese fluir. Pero cuando se da, le pone como la guindita sobre la torta a todo el resto, ¿no? Porque ya hablamos de las condiciones del disco desde el punto de vista de composición, el punto de vista autoral, el punto de vista instrumental, el punto de vista de producción, y faltaba eso, faltaba el pacing, que vos puedas seguir un disco de principio a fin y te parezcan como diferentes episodios de un libro, o diferentes cuentos de un libro, si querés, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de la magnificencia, ¿no? Del disco y de la permanencia en el tiempo, porque todavía vos vas a ver un recital de Fito, yo recuerdo uno que lo tengo muy presente, el de Movistar de fines del año pasado, sí, lleno a reventar por otra parte, y bueno, y qué sé yo, 5 o 6 canciones de este disco forman parte de la columna vertebral de cualquier repertorio que él ponga en escena, ¿no? Uno entiende por qué hoy por hoy es un disco que ha superado 1.100.000 copias vendidas, ¿no? Y esto creo que es un cálculo hasta hace cierto tiempo, ya debe haber muchas copias más vendidas y muchos, hoy en día no sé cómo se contabilizan, pero debe haber muchos descargas o como quieras llamarle, ¿no? Pensaba también que esto marcó un gran impacto en los conciertos, en lo que significan los conciertos. La presentación, la gira mágica, lo lleva Fito solo a hacer 2 canchas de Vélez, pero si uno se pone a pensar, después para Circo Beat hace la cancha de River. Sí, totalmente. Generalmente pasa que cuando un músico hace un disco extraordinario, como El amor después del amor, inevitablemente quedan algunas cosas afuera. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en el propio Circo Beat, estoy pensando en Mariposa Tecnicolor, todos temas que van a dar a Circo Beat, y que tienen mucho de la magnificencia de este disco, pero es como... es un poco como lo que pasa cuando una banda hace ese disco que todo el mundo esperaba, ¿no? Y, a ver, es una comparación un poco grosera, pero es como El lado oscuro de la luna y después Wish You Were Here. Wish You Were Here es un discazo, pero viene después del disco consagratorio, ¿no? Del disco que puso a Pink Floyd en el mapa mundial para siempre. Entonces pasa un poco eso acá con Fito. Circo Beat es un discazo, hasta el día de hoy también. Sí, es sí, un claro. disco muy explorado por él en vivo también y tiene varios favoritos. ¿Por qué crees, Alfredo, que impactó también en el público un poco más adolescente y baja ahí el target, para llamarlo de un modo, que por otro lado supongo que tiene que ver con su flechazo directo hacia la masividad, ¿no? Bueno, yo creo que lo que pasa también es un detalle que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todos los años 80, pero también a principios de los 90 se integra toda una nueva generación al rock nacional. Hoy en día lo perdemos un poco de vista porque el rock es como una variante más de toda la música popular que existe en la Argentina. Tenés, viste, reggaetón, trap, un montón de cosas que compiten por la atención de los jóvenes y de las jóvenes.
es una realidad. O sea, un recital de trap a veces convoca, no sé, 50.000, 60.000 personas. Más allá de lo que uno opine. Yo estoy hablando de un fenómeno convocatoria. Entonces, en aquel momento, fines de los 80, principios de los 90, es una de las temporadas más ricas para el rock argentino. Es decir, estamos hablando del rock argentino que empieza a exportarse al exterior. Soda Stereo es un fenómeno en toda América Latina. Charlie empieza a conquistar otros mercados. Grupos que incluso hoy en día nos hemos olvidado un poco de que existían, como los Enanitos Verdes, son un fenómeno en México. Y lo siguen siendo. Miguel Mateos es el segundo disco mayor vendido también de esa época, Rocas Vivas, ¿viste? Arriba de 800.000 copias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la repercusión, el éxito llama al éxito de alguna manera y alimenta la popularidad. Entonces hay mucha gente que a lo mejor no se había dado cuenta de lo que representaba el rock argentino, pero que también se subió entusiastamente a disfrutar del rock argentino. Fue una época de gloria en términos también de la difusión radial, porque todo el mundo habla de que se empezó a difundir el rock argentino en Malvinas. Yo recuerdo que había rock en la radio en los 70 también. Lo que pasa es que en los 80 hay como un eco de esta masividad del rock en Argentina y en el exterior que las radios no pueden ignorar ya más, ¿viste? Inclusive radios que no pasaban rock como la columna vertebral de su programación, ni lo pasaron después como columna vertebral, qué sé yo, no sé, FM 100, que hace 10 años o más, que es la primera radio de Argentina en audiencia, empezó a pasar los temas de Los Redondos, los temas de Fito, los temas de Charlie. Entonces, hay todo un fenómeno que está muy ligado a esa época y ese momento, un zeitgeist, como suele decirse, que abarca desde el 86, 87, 88 hasta el 94, 95. Y fíjate que en el centro de ese periodo de tiempo están estos dos discos. Sí. Está El amor después del amor y está Circo Beat. Sí, es una trilogía que está muy relacionada con el amor de Fito, con las canciones dulces que vuelven a aparecer. Y la última que te quería preguntar es: ¿qué pasa después de eso cuando un artista tiene un éxito tan grande? ¿Hay algún patrón que se repita en relación a lo que le sucede al fan de siempre, al que lo admiraba de corazón y que cree que esta masividad es una suerte de invasión de otro clasista, de otro grupo etéreo que aparece a robarnos a nuestro ídolo y la culpa es señalarlo directamente a esa basura que se vendió? ¿Cómo absorbió Fito eso en ese punto? Y si crees que es un patrón que se repite en los grandes discos de la historia. No, yo lo que creo más que nada es que es un prejuicio que tenemos en Argentina, ¿no? De que cómo va a ser diputado si vive a la vuelta de mi casa. La gente a veces te castiga por el éxito. En menor medida sucede a veces afuera, pero en realidad cuando uno piensa, por ejemplo, en el éxito majestuoso de las bandas anglo, ¿no? Como Beatles, Queen, el mismo Pink Floyd, Zeppelin, The Who, sí, también, ¿por qué no? También. Sí. Qué sé yo, nadie los culpa por tener éxito. Es como, tampoco se deterioró su arte por el éxito. Y yo no creo que se haya deteriorado el arte de Fito. Sí puede ocurrir que artísticamente un artista atraviese por una meseta, porque es lógico, nos pasa en todos los órdenes de la vida, no somos todo el tiempo creativos y originales para siempre, pero yo digo que el germen de la genialidad o el germen de la inspiración vuelve, y Fito ha dado sobradas muestras de que a lo largo del tiempo ha producido grandes discos, aunque el foco de la popularidad masiva pase quizás por otro lado, por otros músicos y por otros géneros. Pero yo creo que nos ha dado una calidad homogénea durante a esta altura 40 años, si contamos desde los primeros tiempos con Baglietto y de su primera obra solista y estos 30 años que se cumplen del amor después del amor, ¿no? Y 3 discos en un año, o sea, ganando Grammy. No, tremendo. Aparte, eso es otra cosa que me agrada que la menciones. Un tipo tremendamente prolífico y que con una obra que trabaja. Un trabajador de la música. Y una persona que además cuida mucho todas las partes relacionadas con su obra, ¿no? Cuida la estética de sus tapas, cuida la producción de sus discos. Es muy raro, yo creo que nunca pasó, que vos digas, mira, no me gusta el sonido de este disco de Fito, le falta, no sé, le falta agudos, le falta punch, jamás, no ocurre nunca. Y con una musicalidad y una cantidad de arreglos que atraviesa las músicas de Latinoamérica y del mundo. Exacto. Te lo menciono porque en Rosario, en algún momento, imagínate, ¿no? Como siempre, detractores de acá y cómo mi vecino va a ser una mega estrella. Exactamente. Y es un tipo que
y que siempre le dio mucho trabajo también a mucha gente y que entiende la industria de un modo, está bueno que se celebre y que sea reconocido. Un tipo que labura todos los días, que se levanta a laburar todos los días para la música, ¿no? Y que no tiene miedo de correr riesgos, como con esta trilogía de estos días, ¿viste? Que, quiero decir, parece una locura que hoy en día alguien encare una obra como una especie de trilogía y que la haga formato físico y todo, pero eso me encanta que es un tipo que no teme correr riesgos, ¿viste? Y que le gusta la aventura. Mirá, la última vez que lo vi, antes de lo de Movistar, fue la experiencia en el Colón, ¿viste? Bueno, hay que meterse ahí con su piano y con su voz a tocar con una orquesta. Uno dice, bueno, si no lo hace Fito, ¿quién lo va a hacer? Pero tomate los días. Hacerlo. Claro. Y agradeciéndole de un modo tan amoroso. Una celebración de Charlie en su cumpleaños número 70, pero también hecho desde el amor y hecho desde la musicalidad, ¿viste? No era una cosa... Sí. Y hecho desde la reivindicación del músico fan, del que pasó horas y horas en su cuarto escuchando Instituciones enterito y sabe todos los arreglos. Exactamente. Como vos y como yo, pero con el talento de Fito Páez. Tal cual. Alfredo, te agradezco muchísimo por estos minutos, ¿sí? Al contrario, un placer. Hasta cualquier momento. Que nos volvamos a encontrar. Te dejo un abrazo muy grande y gracias por el momento. Por favor. Hasta luego. 30 años después del amor. Bien.
Está buenísimo para hacerse un poco la idea de cómo era la vida de Fito, de dónde venía hace 30 años. El camino recorrido. Claro, ¿qué le estaba pasando a Fito? ¿Por dónde estuvo? ¿Con quién tocó? ¿Por qué escenarios estuvo hace 30 años? Ustedes me habían preguntado a mí hace 30 años, yo les dije, era muy chica y me acuerdo de la tapa, la foto de la tapa del disco donde están esas piedras y para mí eran los brillantes sobre el mic, que de paso agradecemos a Vicky Cuello, que fue la ilustradora. Sí. Que acompañó todas estas producciones que hicimos durante esta semana en Radio Universidad de Rosario, digamos, y en la ilustración se ven justamente los brillantes sobre el mic. Le pedimos a Vicky Cuello, que es una ilustradora argentina que vive en España, que nos haga una versión libre de la tapa del amor después del amor. Entonces, que es una etapa clave porque Fito es la primera vez que se muestra sin lentes a cara limpia. Es la primera vez. Ese dato es muy importante. Inclusive en Giros él tiene un cielo que le tapa la cara. En la mitad de la cara de Spinetta. En Corazón Clandestino está con lentes. Pero es la primera vez que Fito muestra su rostro sin lentes, a pleno, con su nueva dentadura, en la tapa. Y es muy importante porque eso lo define el momento también de Fito. Y la foto que... Claro, cuando decías recién La, el que hace las fotos de La es Dylan Martí, sí, muy amigo del Flaco Spinetta, el padre de Emma Jorvillier y de Lucas Martí. Y es quien hace también la foto de esta tapa del disco. Con unos cristales, ¿eh? Sí. Los brillantes verdes. Sobre el mic. Pero esa es una idea tuya. ¿Te diste cuenta de lo que genera un artista? ¿Ves? Que vos armes tu propio mundo paralelo y está buenísimo, es increíble. Todos nos preguntamos qué son esos brillantes, esas cositas que hoy serían una lámpara de sal. Porque antes no existía. Me quiero meter en algo, pero cuando vos escuchaste que decía brillante sobre el mic, ¿interpretabas rápidamente qué significaba el mic, por ejemplo? En estos relatos que estamos metiendo, es un disco que a varios nos llevó a distintas edades, claro. Algunos más grandes y otros, en mi caso tenía 13, 14 años y creo que tardé un tiempo en darme cuenta que ese mic era el micrófono y él estaba brillante sobre el mic, esa cuestión, ¿no? Que le habla a ella porque claro. Yo vi tu corazón brillante sobre el mic en una mano. Vos pensabas que brillante sobre el mic era como un Miguel. La verdad es que había ido a Córdoba en ese momento a Carlos Paz y las piedras del Cerro Uritorco tienen algo que se llama mica. Muy bien. Y lo asocié con eso. Y no era el micrófono. Y no era el micrófono. En realidad, después pasó, yo también pensaba lo mismo y me imaginaba una idea de Chechu Rock haciendo un stand-up o algo así, haciéndose brillante sobre el mic en una mano. Y después me di cuenta, y hablando con Titi González, compañero de que hoy estará en algún momento de nuestro programa, y decía que fue en ese momento de Uruguay donde se gestó este disco, y después vamos a hablar mucho de Uruguay, porque ahí se gestó este disco. Nada, era una idea de noche media confusa, de sustancias y brillante sobre el mic, medio lisérgica la cosa. Ella él estaba tan hasta los huevos estaba que la veía en sueños. Y tiene que ver con eso un poco. Y ustedes, por ejemplo, que ya me preguntaron a mí, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen del amor después del amor? ¿Lo fueron a ver? ¿Lo fuiste a ver, Pato? Sí, por supuesto. El primer show que hice en Rosario de la gira, en la cancha de Newell. En el Estadio Cubierto. ¿Vos fuiste a los shows? Sí, por supuesto. Pará. Y porque en los testimonios que fuimos recolectando en estos días hay como distintas versiones sobre cuál fue la presentación en Rosario. Porque, bueno, pero no hubo una sola presentación en Rosario. Hubo 2 y en realidad hubo 3. 3. La primera presentación, la que se ofrece como la presentación oficial de El Amor Después del Amor en Rosario, es en el año 92, en Estadio Cubierto de Newell's, unas 5.000 personas, 6.000, tremendísimo show. No olvido jamás de ese show, tremendo show. Misteriosamente, un par de meses después, tocan en un boliche que se llamaba Garage, calle Córdoba, casi esquina Pueyrredón, mano derecha. En ese lugar tocó Fito, me acuerdo perfectamente, tenía fiebre, me quedé dormido al lado de un parlante. A donde se hacía la flashback en algún momento. Algún momento, sí. Yo llegué a esa etapa, a ese lugar. ¿Año? 92. Después hubo un banco ahí y ahora no sé qué hay. Sí, después hubo un banco y ahora no sé qué, pero se llamaba Garage porque era una playa de estacionamiento. Claro. Bueno, en fin, y después explota este disco y termina generando una gira de estadios, que ahí sí se llamó La Rueda Mágica Tour, y forma parte de algunos de los recuerdos que nos trae un compañero del diario La Capital, uno de los referentes del periodismo de espectáculos. Así como hablábamos con Alfredo Rosso, periodista de Buenos Aires, que nos daba un panorama de ese Fito que llega al amor después del amor, vamos a escuchar ahora a Pedro Esquilachi, periodista de la ciudad de Rosario, periodista de espectáculos del diario La Capital, uno de los tipos que más notas
le hizo a Fito Páez. Sí. Y que además tiene una historia compartida con Fito porque lo conoce desde muy chiquito. Y él arranca contándonos justamente dónde estaba hace 30 años y cómo fue a ver ese show en el Estadio Central. Bueno, te cuento, el año 92 estaba naciendo mi primer hijo, Julián, que hoy ya tiene 30, va a cumplir 30 en octubre. El disco sale en junio del 92. Sí. Bueno, Julián nace en octubre del 92, o sea que estaba embarazada mi mujer. Ajá. Así que bueno, era un momento de absoluta felicidad, digamos, ¿no? Y en ese momento Fito saca el disco más grosso de su carrera, el disco más vendido de la historia de la música argentina. No es solamente el rock argentino, es el disco más vendido de la historia de la música popular argentina. Y a mí te cuento que me causó bastante particularidad, que yo siempre cuando había un show bueno yo recomendaba, está tal show a mis amigos, no vengan, qué sé yo, y a veces yo me encargaba de comprar las entradas y después se las cobraba todo, siempre hacía casi lo mismo. Y me acuerdo que cuando fui a ver Central, cuando lo presenta en Central el show, con un Central atestado de chicos, para mí, había muchos chicos. Me llamó mucho la atención cuando tocaban los temas de discos anteriores, de Tercer Mundo, de A, los chicos no lo bailaban, directamente no lo conocían. Y sí conocían Creos, sí conocían Brillante sobre el Mix, sí conocían Pétalo de Sal. Entonces ahí te das cuenta que solamente habían escuchado este disco, cosa que me llamaba mucho la atención. A mí me gustaba toda la obra de Fito y soy un tipo que sigo mucho la obra de Fito y la admiro. Y bueno, a veces eso me hacía un poco de ruido, ¿no? Claro, fue un disco bisagra en la carrera de Fito en ese sentido también, ¿no? Como el llegar a la popularidad y todo lo que eso contrajo, me imagino. Exactamente, como que Fito de repente pasa a ser, ya era un tipo observado y respetado y admirado, pero ahí como que pasa a jugar en otra liga, ¿no? Ahí pasa la Champions League, digamos, ¿no? Y empieza a ser reconocido por propios extraños. Y yo te diría que si haciendo una parábola, me parece que en esta época Fito pasó a ser el rockero más importante del rock argentino y de la música popular en este momento. Y yo te diría que 30 años después está teniendo el mismo impacto que tuvo 30 años después cuando salió Amor después del amor. Un músico que tiene más actualidad, Fito, y Fito es un tipo de una vigencia increíble. Yo eso es lo que destaco de Fito actualmente, ¿no? Tiene una vigencia increíble, tiene una obra sumamente potente. A veces me enoja cuando algunos te dicen, sí, después del amor, que no hizo nada. Dije, fantástico, ¿escuchaste el último disco de Fito? No. ¿El anterior? Ah, no, el anterior tampoco. ¿Y el anterior del anterior? Ah, no, tampoco. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de alguien que no estás escuchando. Claro, me imagino. Pensaba que en eso de que decíamos que fue un cambio, en estos testimonios que nos llegaron muchos, algunos nos decían eso, que es como un momento donde, esto que vos contabas, hay un público masivo que empieza a conocer una parte de la obra de Fito, y también creo que ahí empezó a pasar también que hay un público que por ahí lo escuchaba de antes y que no sé si se enoja, pero como que ya empieza a desconfiar de algunas cosas. Esto que decís del amor después del amor, yo lo he escuchado de gente que dice, a mí me gusta el Fito hasta Ey, y otros te dicen, a mí me gusta hasta Ciudad de Pobre Corazón. No, como que empezaron a bajarle el precio porque era popular. Pero ¿sabes dónde pasa? ¿Sabes por qué pasa esto, Pablo? Esto pasa en Rosario. Vos salís de Rosario y Fito es una eminencia. No salís de Rosario, vos salís de Argentina. O sea, yo estoy cansado de hacer notas. Alejandro Sanz, ponele una nota, le ruego haciéndole una nota telefónica. ¿Y a quién conocés de Rosario? No, de Rosario no conozco. Ah, le digo, a Fito Páez no conozco. Ah, Fito es rosarino. Claro. Sí, Alejandro, Fito es rosarino. Ah, mira, no, Fito es un montón, yo lo admiro. Tipo de palos, de lo más diverso, del pop, del rock, de lo que fuere, te hablan maravillas del Fito compositor, que es lo más importante, del Fito autor, del Fito creador. A eso voy, ¿no? Que me parece que a veces discutimos cosas puertas adentro y el tipo, viste, es un autor de la hostia. Entonces tenemos una cosa también más que rosarina, media argentina, ¿no? Viste que, por ejemplo, Messi ayer la rompió y la gente te dice, sí, pero le faltó el gol, ¿eh? Sí. O sea que no solo la tenés que romper, sino que tenés que hacer un gol en el ángulo para que lo tuyo sea perfecto. Después de hacer El amor después del amor, que es un disco que tuvo 10 cortes, eran 14 temas creo, y tuvo 10 cortes de difusión. ¿Cómo se pasa un disco que te iguale esa vara? Y encima que la hago Circo Beat, que Circo Beat es un discazo, un disco hermoso. Es un disco hermoso, pero no, y Circo Beat no, y ya no es lo mismo. ¿Cómo hace para sacar un disco similar? Imposible que te coincida ese momento creativo, emotivo, ese contexto, porque ¿de dónde venía Fito, digamos? O sea, ¿por cuántas batallas pasó? ¿Por cuántas tempestades pasó? Porque también tiene que ver eso.
la tragedia de la familia, todo otro momento estaba por irse del país, o sea, hubo toda una cuestión. Recordamos cuando hizo Chapa y Pintura con Badalá, que se estaba por ir del país. Bueno, entonces hubo un contexto para que Fito de repente se estaba por ir y de repente, viste, o sea, el tipo sacó un discazo. Entonces, vos, Pedro, lo conocés a Fito de muy joven. Yo el año pasado leí el libro que escribió. Claro, Fede Ansardi, sobre Ciudad de Pobres Corazones, que cuenta muy bien toda esa etapa oscura de Fito. Y me sorprendió que sí, que una foto que vos le das de una de las primeras bandas que vos tocabas con él y ensayaban en una zapatería ahí de calle San Martín, ¿no? Calle San Martín, la zapatería Murias, sí. Sí, yo toqué en el año 79 con Fito en el grupo que se llamaba Neolalia. Y yo tocaba la batería, sigo tocando la batería, digamos, pero me conocen más como periodista de espectáculo, porque debo ser mejor periodista de espectáculo que baterista. Sigo tocando, me sigue gustando la batería. Y bueno, teníamos un grupo que habíamos armado, se llamaba Neolalia, que significa nuevo vocablo. Queríamos hacer como la versión rosarina de los Mía, ¿se acuerdan de los Mía de músicos independientes asociados? Alberto Muñoz, Lito Vitale, Ana Vitale. Esa agrupación, digamos, disruptiva, ¿no? Que mezclaba lo poético con lo musical, que tenía otra impronta, otra esencia. Queríamos jugar con eso. Entonces hacíamos un espectáculo que había cuentos tercermundistas, una cosa así, y éramos dos o tres bandas en una. Y en ese grupo estaba el Pájaro Gómez, estaba Germán Risenberg, que ahora vive en Barcelona, es músico también, sacó un disco hace poquito. Estaba Carlos Murias, como lo cité, Fabi Gallardo. Entonces habíamos armado una banda y yo era el batero de una era Benefit o algo así, una era Graf, y yo tocaba en una de esas bandas. En una tocaba la batería del Pájaro y en la otra tocaba la bata yo. Y Fito tocaba el piano en todas, claro, obviamente. Tocamos temas de Fito, entre otras cosas. Y en esa época, ¿se les pasaba por la cabeza este pibito va a hacer todo ese recorrido que terminó haciendo? No, ni en pedo, pero sí nos dábamos cuenta que ahí había un tipo distinto, digamos, ¿no? A mí me tocó, digamos, vivir el boom Baglietto. Yo ya cuando veo el boom Baglietto y ya lo veo a Fito tocando con Baglietto, particularmente fue muy emotivo para mí. Ver claro. Que el pibe que tocaba conmigo la bata en la zapatería estaba llenando el Teatro del Círculo con Baglietto, que se caía a pedazo el círculo. Después otra vez me tocó estar en Mar del Plata cuando Fito toca con Charlie. Ajá. Ya con Charlie. Y voy a Mar ¿Cuando del lo Plata, ponía de espaldas? Cuando lo ponía de espaldas. Y me acuerdo que lo está tocando con Charlie y digo, voy a ver qué onda pasa, porque una cosa era Fito en Rosario. Y digo, ¿qué pasará en Mar del Plata con Charlie? Y me acuerdo que fui al estadio de Mar del Plata, y lo fui a ver, y cuando dice Fito Páez en plano, la gente empieza, olé, 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 Fito, y te puedo asegurar que me emocioné. Fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte a nivel alegría, ¿no? Claro, sí. El tipo esté donde esté, ¿no? Con Charlie, que era su ídolo, con Charlie, que lo cargábamos siempre. Yo estuve con Fito en el famoso recital, que él lo cuenta en muchas notas, en el año 76, de Charly García y la máquina de hacer pájaros. Sí. En el Astengo, y me acuerdo que lo cargábamos y le decíamos, acá está Fito, Charlie, acá está Fito. Acá está el otro Charlie, acá está Charlie, porque él tenía lentes, pero medio así revoltoso, y parecía Charlie de pendejo. Entonces, boludeábamos con eso. Después terminan tocando la banda, terminan siendo amigos, y Fito termina tocando en el Colón los temas de Charlie. O sea, viste cuando voy a decir las vueltas de la vida, que es fantástico, ¿no? Para mí es un autor importantísimo. Es un intérprete muy personal, por eso creo que Fito es un artista singular. ¿Cómo viviste vos, digamos, me contás esos 2 o 3 hitos en un primer momento y después ir viendo esa carrera desde tu lugar, que ya no era el de músico, pero sí el de periodista de espectáculo, y muy conectado con todo eso que estaba pasando? Sí, yo no soy de los que sale a comer con Fito cuando viene a Rosario, digamos. Yo tengo una excelente relación, tengo la mejor, trato de que cada vez que venga a Rosario podemos hacer notas y tengo contacto, pero no es que hablo con Fito como todos los meses. Hablo con Fito para cuando Fito saca un disco, y entonces tengo contacto con la jefa de prensa y decir, che, le puedo hacer una nota, evidentemente periodístico. Y siempre fue conmigo, tuvo gentilezas conmigo en lo personal también. Yo tuve una situación muy delicada en mi vida y él me ofreció una mano en un momento también, y yo no me puedo olvidar de eso. Y entonces Fito es un tipo que yo realmente, cuando yo paso a espectáculos, yo hace 20 años que estoy en espectáculos, y cuando me toca hacer una nota con él, lo llamo y le digo, arranco la nota así, lo tengo por ahí el cassette, y le digo, ¿vos sabés con quién estás hablando? Me dice, con la capital de Rosario. Sí, pero ¿quién soy yo?
Y me dice, no sé quién sos. Le digo, soy Pedro Esquiliasi. ¿Quién sos, hijo de puta? ¿Viste? Pues yo sabía. Entonces, después están los que te dicen, bueno, vos dijiste, es una superestrella. Como ahora escucho que dicen, che, con la trova, ¿viste? Nunca toca con la trova. Sí, está ese reclamo incluso. Sí, hubo un reclamo en el último tiempo y hubo algún medio porteño que se endulzó con eso también, La Nación, por decirlo, digamos. Fantástico, está bien, decir lo que quiera. Ahora, cada uno tiene su proyecto artístico. Él nunca dijo, me cago en la trova. Si vos lees el libro Las cosas tienen movimiento, que lo sacó Cultura de la Provincia y que yo tuve la suerte de poder participar en una nota que le hago a él, en ese libro él habla maravilla de la trova, digamos. Yo puntualmente le pregunté, digamos, ¿no? Y el tipo habla maravilla de la trova. Y ¿cómo no va a reconocer? Ahora, el tipo tiene otro camino. ¿Y por qué tiene que forzar a ir ahí? Para que todos digan, qué bueno, ¿viste, Fito? Sí, claro. Qué bueno es. Ah, mirá vos. Así que tiene que tocar para que todos digan qué bueno que es Fito. Y si no dicen qué malo que es Fito, no, dejémonos de pavada. Son proyectos artísticos totalmente disímiles, te diría. La trova la banco a morir, no hace falta ni que te lo diga. Pero tiene su proyecto y él tiene otro proyecto y está fantástico. Está todo bien para mí. Pedro, volviendo al amor después del amor, que es como la excusa de esto que estamos hablando acá, con estos 30 años y ya muchos años de oficio en el periodismo de espectáculo también, ¿por qué te parece que pasó lo que pasó con ese disco en ese momento y fue lo exitoso que fue y todo el fenómeno que sucedió? En principio porque había canciones terriblemente poderosas y creo que el rock, después de los 80, de ese furor que tuvo, el rock tiene esa explosión en los 80 con el pop, tiene ese alto momento también con los Redondos de Ricota, en la década del 80 también, muy fuerte. Y hay un momento en que el rock, en los 90, como que, acordémonos que era la época de la bailanta, ¿eh? Sí. Entonces había como que estaba medio, era la época de Tinelli, era una época que se había el rock como perdido la forma. Y de repente sale un disco del Amor después del amor, que parecía un disco de otra liga, parecía un disco de un autor de otro país. Cuando vos escuchás ese sonido hoy y escuchás encima a Fito con Charlie, el Flaco Spinetta, Calamaro, la Negra Sosa, vos decís, la puta madre, esto era una selección. Entonces vos decís, che, loco, y aparte había rock, y había folclore, y había un mechadito tango, y había pop, y había buenas letras, y había algo para bailar, y había algo para cantar, y había, o sea, por eso digo que casi un disco perfecto, digamos, porque todos los temas son temas, muchos de esos temas siguen siendo los temas que Fito sigue interpretando en sus shows, y que digo, si Fito quiere hacer un show con todos los clásicos, puede seguir tocando de acá hasta el 2040 sin componer ningún tema más, y sin embargo sigue sacando discos nuevos, el doble que sacó, digamos, en homenaje a Art, el disco Los Años Salvajes, que es una maravilla, tiene unas perlitas increíbles, el disco solista de Golden Light, el disco a solo piano. Parece que ese disco, para cerrar la idea, llega en el momento justo en el lugar indicado, digamos, ¿no? Pero además de que sea en un gran momento, tiene una valía artística superlativa. Entonces, claro. Tiene una mixtura, digamos, de géneros que lo hace un disco muy, muy particular, muy, muy atractivo, muy seductor de escuchar. Que convive Tumbas de la Gloria, que es esa cosa media piazzoliana que tiene, con esa letra terrible, hasta ese video, ¿se acuerdan con Fito corriendo en el cementerio? Sí. Con Pétalo de Sal, que te parte la cabeza, con Creo, que era con ese ritmo machacante, con Brillante sobre el mic, que lo cantábamos cuando terminaba una fiesta, clavaban Brillante sobre el mic y todos nos abrazábamos. Entonces, pues sí, bueno, El Amor después del amor, que era el tema que abría el disco y que era imposible no cantarlo. ¿Qué sé yo? Y le voy a decir, loco, ¿qué disco que tengo acá? ¿No? Pero la última pregunta es la más difícil de todas. Tenés que elegir un solo tema del Amor después del amor, ¿y por qué? Me parece que no lo dudo, Tumbas de la Gloria, porque me parece que es impresionante ese tema en el sentido de cómo mixtura la cosa piazzoleana con la cosa interpretativa. Hace una interpretación especial, como que mete muchas palabras en muy poco espacio, ¿viste? En una estrofa, cuando canta todo rápido, tu amor, ¿viste? Cómo hace todo eso seguidito. Sí. Él impuso un estilo, digamos, con eso, que lo tiene en muchos discos, muchas canciones que él canta así, todo así rapidito, que voy a decir, ¿cómo puede ser que meta todo esto? Es parte de su estilo.
Y para mí que Tumba de la Gloria es un clásico interminable, digamos, porque me parece que tiene cuando arranca esa melodía machacante al final, te mata, ¿no? Me parece que tiene una impronta muy particular y es el tema distinto del disco, es el tema que, porque mucha gente se colgó con El amor después del amor, que era el tema que abría, por lo popero que era, lo bailable, y para mí ese es el tema del disco, el tema clave del disco. Tumba de la Gloria. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano a la mañana, aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria. ¿Ves que eso tiene este disco? Vos escuchás este tema un día que estás muy para abajo y va. Un día que estás triunfando y va. Vos sabés que es tremendo, Lu, porque en el medio del amor, después del amor y te amo tanto, Chechu, él tira un homenaje a las huestes perdidas del rock, a los muertos del rock. Al final dice todos los mártires del rock en lista.
va nombrando y termina con Marilyn Monroe. No, pero pará. Sí, claro, los dice invertido. Sí, por que ahora lo metes en una compu y lo das vuelta como nada. Claro. Pero yo quiero contar que yo lo grabé en un cassette, corté la cinta, la di vuelta y lo puse para ver si lo podía escuchar decía? así. Y está el final de Jim Morrison. Ven, y termina, eso te quería compartir con vos, Lu, porque al final aparece Marilyn Monroe como una víctima del rock. Ella no es rockera, no es música, nada. Pero, viste, bueno, que es como... Pero está en las tumbas de la gloria. Exactamente, está en las tumbas de la gloria y él le pide a la madre, a su padre, a los seres, a tantos seres que tiene alrededor, es que no lo dejen caer en esa, porque él no se quiere morir a los 33, porque tenía 28, no se quiere morir a los 27, ya estaba ahí, entonces no quiero ser un mártir de rock ni en pedo. Y me parece que es re piola. ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés de ese disco? ¿Tiene que ver con ese tema? ¿Vos te acordás de algo? Yo sí, Yo sí, primer recuerdo puntual que tiene que ver con este tema es, vi el video en la TV Ataca, ¿se acuerdan? El programa que hacía Brovini, lo hacía a la medianoche, y un día pasa un video de lo que iba a ser el nuevo disco de Fito Páez y este fue el corte. Pibito corriendo ahí entre las tumbas. Después salió el disco, me enteré, pero yo tengo como muy asociado así a este tema. Igual lo que les iba a decir cuando abríamos, que decía, bueno, todas estas canciones me parece que juegan si estás muy, muy para abajo o muy para arriba, más allá de la letra o más allá de los motivos por los cuales Fito escribió estas canciones. Me parece que cada uno y cada una tiene su recuerdo vinculado a algo en particular. Algo que pasaba. Claro, sí. ¿Y a vos qué te pasó, Pato, en ese momento? ¿Cuál es tu primer recuerdo de este disco? Tengo dos recuerdos buenísimos. Uno del disco y Lu y Pablo, tengo que decirles, yo estaba flasheadísimo, yo tocaba el piano, yo tenía banda de rock. ¿Años? Estaba en cuarto año del colegio, para quinto, ya había formado de gradé. Los dos tocábamos el piano con Nahuel y veníamos de escuchar Tercer Mundo como si fuese una Biblia. Lo sabía entero, Bode y Evelyn, Calavera de la Nada, entero. Aparece esto y aparece Fito antes cantando Tumbas de la Gloria solo con el piano en todos los programas de televisión. Y cuando aparece la versión del disco nos pareció como súper exagerada, con un montón de cosas más, porque era nada. Era de repente Fito con el piano solo. Y eso me recuerdo. Y otra cosa que me acuerdo es en la presentación, y es el último recuerdo que tengo, pero te lo voy a contar después cuando hablemos del show, porque en este punto me parece que está bueno saber qué pensaban estos artistas, estos tipos que hoy se dedicaron a la música o al arte en general, y cómo estuvieron atravesados por el amor después del amor. Muchos tenían 15, otros 14, otros 13, pero en un momento de la vida este disco te llega sí o sí. Es un pacto que no firmaste, pero alguien lo firmó por vos, Lucía Fernández Cívico. El primer recuerdo que tengo asociado a ese disco fue que después de venir haciendo un seguimiento de toda la obra de Fito desde sus comienzos, sentía una especie de orgullo y de orgullo de fan y de emoción al ver que finalmente esa música que la escuchaba yo y algunos amigos pasaba a ser algo masivo y querido por todo el mundo. El primer recuerdo que tengo asociado al disco se me viene así en mi casa de Paysandú, bailando en el living de la casa con el disco a todo volumen en un equipo tipo como eran los de antes, que venían como un rack así con parlantes grandes, y justo sale este disco, así que tengo un recuerdo de estar bailando todo el disco de principio a fin con unas amigas y unos amigos ahí en el living de la casa de Paysandú. El primer recuerdo que tengo de ese disco es una propaganda que pasaban en tele. Creo que venía Fito a Rosario a presentarlo y me acuerdo mucho, era una propaganda que pasaban por Canal 5, que eran las imágenes del videoclip de Las Tumbas de la Gloria, y nada, me acuerdo que también es una canción que me impactó, digamos, y el video estaba bueno también. El primer recuerdo que tengo asociado al amor después del amor, creo que es la tapa, que no entendía por qué era tan pero tan fea. No sé por qué. Me fascinaba mucho el arranque, esa especie de máquina de ritmo que sonaba como medio futurista en su momento, como algo que no había escuchado quizá antes, a los 7 años, ¿no? Y algo que me acuerdo siempre de escuchar la última canción, Se me hacía tarde, y lo de las revistas en el metro, y eso me encantaba, como siendo bien de pueblo, imaginarme a esta persona en la gran ciudad, como apurado y tomándose el subte y comprando revistas, ¿no? Que era algo que en el 90 y pico era uno de los objetos más hermosos que existían, las revistas. Así que desde las parejas para mí era como wow, qué bueno.
qué bueno lo que le está pasando. Llega tarde el tipo. El primer recuerdo que tengo asociado al amor después del amor es escucharlo en la casa de mis viejos, en un equipo recién comprado, y a partir de ahí nunca dejar de escuchar a Fito. El primer recuerdo que tengo es de escucharlo en los cumpleaños de 15, porque justo en esa época yo estaba con los 15, los 16 años. Entonces, increíble lo que fue ese disco para mí. Escuchamos, claro, en quinto año, Brillante sobre el mic, todos esos temas, ¿no? Bueno, tiene todos los temas, son excelentes en ese disco, pero si te tengo que decir que me acuerdo de un tema, es ese. Me acuerdo de adolescencia, me suena a la adolescencia eso. Creo que el primer recuerdo que tengo vinculado a El amor después del amor es el videoclip de Tumbas de la Gloria. Me acuerdo que lo veía sobre todo en el canal Music 21. No me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché, pero sí me acuerdo que para el Día del Niño me habían regalado el cassette del amor después del amor. El primer recuerdo que tengo tenía creo que 13 años y me acuerdo que estaba en primer año y había un pupitre. El pupitre tenía una letra, esa letra me acuerdo que me impactó y tiempo después escuché que alguien cantaba esa letra. Esa letra era Tumbas de la Gloria y quien cantaba era Fito Páez, y ahí completé algo que me había impactado solamente por la letra, pero cuando lo escuché con la canción, ahí fue cuando mi cabeza terminó de explotar y de entender que estaba ante una canción zarpada que nos iba a marcar mucho tiempo. Los primeros recuerdos que tengo del amor después del amor son en Sunchales, y creo que este recuerdo lo debe tener todo el mundo, que ir a la casa de una madrina, ir a la casa de mi abuela, ir a la casa de una tía, y que esté El amor después del amor. Era un disco que no faltaba en ningún lado, estaba en todos lados. Era un disco que lo tenía una persona que no escuchaba rock nacional o que no escuchaba rock, pero ese disco lo tenía, o que escuchaba música, no sé, más moderna o qué sé yo, pero tenía El amor después del amor. Era un disco que estaba en todos lados y eso no me lo voy a borrar nunca de la cabeza, porque realmente es un disco que he encontrado en casas y lugares muy diversos y siempre estaba ahí. Y lo primero que recuerdo del amor después del amor es un avance de la grabación por televisión, en el cual se escucharon varias de las canciones. Creo que después apareció el tema como cortina de una serie en Canal 13 y se fue cocinando lo que iba a ser un discazo. Me acuerdo tenerlo en CD, fue el segundo CD que compré en mi vida y lo escuché a rabiar. El primer recuerdo que tengo asociado al amor después del amor es el momento en que salió, que fue como un quiebre para todos los que más o menos escuchábamos música y estábamos dentro de ella. Yo ya tocaba la batería, así que estaba sumamente metido en la música. Mi primer recuerdo del disco es estar parada frente a una disquería escuchando, como ponían antes las disquerías de fondo, una disquería que la verdad no existe más, y sí recuerdo que estaba en calle Sarmiento, casi Rioja, muy chiquita, y detenerme a mirar algo y ver la tapa del disco y estar escuchando El amor después del amor, la parte que canta Claudia Puyó, y decir ¿quién es? ¿Quién es esa? Muy sorprendida. 30 años después del amor. Manejando por la ruta alguna noche, sin mirar atrás, prendo un faso y en la radio siempre el mismo idiota de la música. Sube al coche y empezó a falar. Antes debo confesar, no sentí placer igual, pero la verdad
que ya ven. Empezó por recorrerme con su boca y no estaba mal, y su lengua parecía casi como loca. Vamos a chocar. No sentí placer igual, pero la verdad es que ya ¿Te das cuenta que todas las canciones pueden ser una película? Todas. Cualquiera de las canciones de este disco. Medio que lo fueron. Sí, claro. Porque tuvieron como mucho corte. ¿Te gustó esta canción? Ah, increíble. ¿Viste? Me hice la película. Pero no suena re moderna, no suena de ahora. Viste que suena, porque es complicado el paso del tiempo. Y este tema suena moderno, puede cantarlo cualquiera hoy. Yo te juro que lo pienso a Woz cantando esta canción. Vos sabés que me quedo pensando en esa pose, porque no te olvides que Fito lo quiere grabar de nuevo. Está en los planes grabarlo de nuevo este año, este disco, con otros feats, con otros invitados. Sí. Y Woz lo nombró, él nombró Woz y nombró a Catriel. Woz. Porque tiene un sonido muy diferente al resto del álbum. Tal cual, y otra cosa, es un disco muy luminoso y para mí esta es una de las
canciones oscuras que tiene el Tiene disco. un par. Sí. Porque Tiene un par. Sí, sí. Tiene un par Oscurelis, porque pasaba eso también. Sí. Y bueno, este Y tema... eran los 90s. Y eran los 90s, algo estaba ahí, por supuesto, estaba en el aire. Me tiraste esa y me puse a pensar en la programación. El disco tiene una gran estructura de música electrónica, lo llamaríamos ahora. Ese trabajo que hoy lo vemos re normal en toda la música que consumimos, en ese momento era un trabajo orfebre prácticamente, porque se trabajaba con tecnología MIDI, que ustedes quizás no sepan de qué estamos hablando, pero tiene que ver con sincronización de teclados, ¿viste? Como si fuesen muchos tecladitos, todos sincronizados según una máquina de ritmo. Todo físico, todo hardware. Hoy todo eso está definido por una computadora, tranquilo, pero en ese punto eran horas y horas y horas de trabajo. La persona que estuvo detrás de esto, la persona que se fue con Fito a Uruguay, con Cecilia Roth, con Moya, que era su mano derecha histórica, y viajaron todos a José Ignacio. Y en este punto se encuentran estos tipos, y con Cecilia y todos ahí, y quien arma la arquitectura de lo que después fue el disco, uno de los discos que mejor sonó en la historia del rock argentino, realmente muy diferente, claro, fue Tweety González. Tweety González se cría prácticamente con Fito Páez a nivel musical, se conocen de muy jóvenes en Panda, en sesiones ahí de sus discos. Fito termina viviendo en la casa de Tweety González. Tweety fue el artífice de discos como Giros y Ciudad de Pobres Corazones. Claro. Hey también. Tweety tiene ahí una separación mínima. En Tercer Mundo no trabaja. Se va con otro. Porque se va con Soda Stereo. Se va a trabajar con Soda Stereo. Se encuentran, vuelven. Y quien arma el corazón de esto, quien se le ocurre el todo eso. Entre otras cosas. Tweety González habló con nosotros. Y yo me puse recontento. Va a ser muy cortito, son un par de preguntas sobre el amor después del amor que quería que charlemos. La primera me preguntaba sobre el soporte, porque hablamos mucho sobre el amor después del amor, sobre lo que significa la grabación, aquellos demos en Uruguay, todo lo que suena, la cantidad y la presencia de los amplios y del laburo. La pregunta que nos haría cualquier pibe de ahora que graba en su casa y que tiene tantas herramientas en la mano es: ¿con qué soporte se grababa? Estos demos de Uruguay, ¿estaban construidos sobre cinta? ¿Sobre qué soporte se estaba grabando en ese momento o ya había algo de compu? No, ninguna compu. 92 faltaba un rato todavía. Sí, claro. No, era una Tascam 388, 8 pulgadas, un cuarto, cinta un cuarto, y es la misma máquina que tenía Cerati, así que yo la conocía de pe a pa, y es una máquina súper compacta porque te resuelve todo rápido, porque la consola y la máquina está todo en el mismo aparato, no hay cables. Es como una suerte de portaestudio. Claro, es como un portaestudio, pero en vez de cassette, cinta. Y son 8 canales, unos lindos ecualizadores, 2 envíos, bien básica, pero muy gauchita. Bueno, Amor Amarillo casi está medio disco grabado ahí. Claro. Y eso se podía trabajar inclusive con saturar canales, tenía eso de la grabación analógica, ¿no? No, pero eso no. Sí. Eso. Hay mucho mito con eso, ¿viste? Realmente la cinta, lo que uno quería hacer, lo único que querías de la cinta es que no sople. Claro. Toda esa paja de distorsionar la cinta, todo eso es blef. Y lo único que querías es que no grabar fuerte para que sople lo menos posible y no distorsione. ¿Cómo entraba todo el trabajo de los sampleos y las bases electrónicas que fueron clave para el desarrollo? Y se nota mucho, hay mucha presencia en el disco y se nota que la composición tuvo mucho que ver con eso, también lo has contado. ¿Y cómo jugaba eso con lo analógico? ¿Empezaban las jornadas con un clic y acomodarse a eso? Más o menos, depende de los casos. Realmente lo bueno de esos 11 días de Punta del Este fue como que pudimos prácticamente hacer una versión low-fi, entre comillas, de lo que después iban a ser las canciones, y después fue reemplazar y agregar cosas, ¿no? Digamos que el tema de los teclados fue bastante cerrado en ese periodo y después no se toqueteó mucho más que grabar los pianos acústicos de verdad y alguna que otra cosa más de verdad, pero los sintes, los loops, todo eso ya quedó ahí. Quedó ahí, y después lo que se hacía era sincronizar la MPC 60 con la máquina de 24 canales, con SEMTI, que era toda una epopeya, que te ande, pero andaba.
y pasarlo a cinta. O sea, te tenía que entrar todo en 22 canales. Sí o sí, claro. Estaban los arreglos que después hizo Villavicencio, pero la idea de los caños y de las cuerdas que también atraviesan el disco, ¿estaban en Uruguay o eso fue una cosa sumada? No. Se fue sumando con un poquito después. Digamos que algunas cosas sí caían más de maduro, tipo los caños, las cuerdas, es un mundo mucho más amplio y no tan obvio, es un universo más grande que el de los vientos, ¿no? Pero también la mano del flaco Villavicencio fue genial, o sea, el laburo que hizo fue genial. Y después todo eso yo lo volví a samplear para usarlo en los shows. Una de las cosas que tuvo ese disco fue que vos ibas a los shows y sonaba como el disco. Eso lo no había pasado perfectamente. Y aparte, perdón, recuerdo que aparte que arrancaba con una máquina, con una base rítmica sampleada, que recuerdo mucho, ¿no?, de verlo a Fabi Gallardo, y ayer hacíamos una nota con él y hablaba de ese soporte que había que disparar, que cruzaba todo el show, y que lo imagino como un trabajo muy complicado, sobre todo por el tema backup, porque vos no estabas en la gira. ¿Cómo se trabajó para que eso funcione y toda esa ingeniería que armaste en 8 o 10 días, según lo que escuché, se pueda llevar adelante en vivo en ese momento? Mirá mis manos. Está haciendo una seña como de una persona que tuvo mucha suerte y que salió todo bien por milagro y esencia de Cristo. Porque backup no había, si fallaba algo, fallaba. No había. Pero era mucho, Tweety. Sí, era mucho. Incluso con un tipo como Fito que los temas los quiere uno tras otro pegaditos, ¿viste? Entonces yo medio que me encerré solito con los DATs, que el otro día los encontré, los DATs. El otro día encontré los DATs que solo tenían los arreglos de orquesta y de brases. Noble soporte el DAT. Y yo de ahí los metí en mi S900, en mi S1000 y fui ampliando frase por frase. Acordate que el S1000 no tiene waveform, esa oreja. Claro. Entonces, todo oreja y con el límite que tenés 32 megas de RAM, que te da 6 minutos mono, 3 minutos estéreo. ¿Y qué había que pegar? ¿Cartuchos? Claro, y ahí decidías a qué le bajabas. Si yo le limaba el sample rate, es muy técnico esto, ¿eh? Estamos haciendo algo que nos van a odiar por esto, sí. Si yo le bajaba el sample rate a los samples, ahorraba espacio de RAM. Sí. Me ocupaba menos espacio. Entonces, uy, qué chino. Era mucho prueba-error hasta que tratar de compactar todo en la menor cantidad de cargadas de samples posibles, y la única forma de poder hacerlo también era usando 2 samplers a la vez. Mientras uno cargaba, el otro estaba en play, y constantemente... O sea, tenías que tocar un poco mirando que no se te cuelguen los samplers, porque podía pasar de cada 10 veces que cargaban 1 o 2, te podían tildar por X razones, o porque bajaba 2 volts de electricidad, o porque se ensució. Sí, hay un pibe acá de 17, de 20 años que hace música que se estaba tirando para atrás, ¿no? ¿Y eso se disparaba del escenario o era back? No. ¿Fabián Gallardo? Sí, yo le dejé todo armado a Fabián porque aparte, viste, era un sistema muy complejo porque no era cargar los samples nada más, sino cargar todos los sonidos de los sintes. Y las cuerdas y los caños. De todo. O sea, para que suene como el disco. Y él lo único que tenía que hacer era cambiar de canción en mi PC y poner play. Y en el play, en el momento cero del play, todo cambiaba de preset de sonidos. Wow, qué lindo escucharlo. Y ahora, mirando para atrás, viste, cuando supongo que te debe pasar muchas veces que decís, yo no puedo creer cómo lo hice, o bueno, no me hallo en... Lo tenías que hacer porque no había otra forma. Vos me decís hoy volví a hacerlo, yo te saco el patadas en el culo. O sea, no lo haría de nuevo hoy porque tenés compus para hacerlo. Y con el Ableton lo hacés de taquito. Un minuto. Tweety, ¿cómo te pegó el encuentro con Nigel Walker? Mirá, al principio nos mirábamos un poco así como de reojo, y cuando los dos nos dimos cuenta que nos gustaba Massive Attack, que Massive Attack recién había sacado el primer disco. Con Tricky. Claro, nos hicimos al instante y ahí fue para adelante, ¿no? Incluso yo medio que viajé a Londres y él, al único que quería que esté al lado de él en la mezcla era yo. A Fito y a Narea los echaba. Escuché que si hay un tema en el cual se consolida quizás ese vínculo que hubiese parecido una guerra de ego en principio, porque vos tenías el disco lo venías llevando adelante vos hasta que aparece la figura de Nigel. ¿Qué pasó con la balada de Donna Elena? Me interesa mucho escuchar esa parte. No me acuerdo mucho, sí que es un tema medio largo,
Pero, perdón, te lo digo porque es el tema que suena Massive Attack y que se nota Claro. ahí como una presencia Y bueno, de trip hop. medio que Fito también en ese momento teníamos una relación como que el melómano era yo, ¿viste? Como que él escuchaba siempre más lo mismo. Sí, más como clásico. a uno hoy en día. No le saque sus 5 ídolos y con él con eso está hecho, está bien. Yo qué sé. Tranquilo, sí. Es una hermosa zona de confort también. Pero claro, Sí. el tema suena muy, muy oscuro, porque hablamos del amor después del amor y hablamos como un hecho del romance total, y nos olvidamos que tiene una parte que la atraviesa con una oscuridad espesa, y la balada tiene mucho de eso y mucha máquina. Sí, bueno, yo creo que todos los discos de Fito hasta ese momento están, te puedo ir por atrás si querés, están muy influenciados por lo que escuchábamos en ese momento. Yo que sé, en la época de Ciudad escuchábamos mucho Prince. Claro, y se nota. Y Miles Davis. Era como la época eléctrica de Miles, que ya estaba con Marcus Miller, Tutu, todos esos discos que empezaba a ver cibernética, ¿viste? Que empezaba claro. como, dejó de ser acústico, se puso post-eléctrico. Influenciaron mucho, Pat Metheny, más para atrás, Pat Metheny, Giros. Sí, ya más jazz, con un poquito de jazz rock que se renotaba en Giros, sí. El tema de Alguna vez voy a ser libre, que nosotros le decíamos Panorama. Panorama, todos le decíamos Panorama. Los fans también. Es Ofram, ¿viste? Escuchás Ofram y Are You Going With Me, ese tema de Pats, tiene la misma estética. No te voy a robar mucho más tiempo porque tenemos todos que trabajar. Te quiero preguntar sobre tu tema del amor después del amor. Todos tienen algo, no sé, todos tienen algo por lo cual le tenés cariño, ¿viste? Yo qué sé, si me decís Donna Elena, para mí tiene esa cosa como media milonguera, que hace, que toca el vibráfono, ¿viste? Como toda la figura del vibráfono es como un arpegio de milonga. Sí, tiene algo de piano bar también, el tun, tun, tiene como esa búsqueda también, ¿no hay? ¿Un poquito? Y si me decís, yo que sé, creo, yo también porque sé de dónde saqué los samplers. Bueno, eso es donde se cuenta. Y eso no se cuenta, eso morirá, ni Fito creo que sabe. Me parece que es una verdad que solo tiene que saber una persona, es un secreto que se llama la tumba. No podemos hacer algún tipo de extorsión, ¿no? También, ¿ganaremos dinero? Bueno, Tweety, no te quiero robar más tiempo. Con eso nos alcanza. Queremos tener tu testimonio, que participes de esto. Y nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo, brother. No. Gracias a vos y muy linda la nota. Bueno, abrazo grande. Chau. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Creo que al fin nada tiene fin. Creo desesperado. Creo que morir es una sensación. Creo que vivir podría serlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salí a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Y ya no quiero verte tan triste, sí. Creo que estás llorando. Me acuerdo que abrí la puerta y eras vos. Después me perdí mirándote desnudo y te reías de mi cara de maldad. Entonces sentí la cima del amor. Y si me caí
Presentábamos esta nota con Tweety diciendo de cómo sonaba este disco, cómo suena este disco hoy. Y tiene que ver esto que todavía, digamos, está presente, está vigente, cómo suena, que suena increíble. Tiene que ver con una manera de trabajar que hoy no conocemos y que quisiéramos intentar. Necesitaríamos mucho tiempo. Escuchaba en otra nota a Tweety González también diciendo que editaba sin mirar. Es decir, hoy día todos los que trabajamos con edición de sonido podemos ver el sonido y trabajamos visualmente, principalmente visualmente, por supuesto que escuchando, pero mucho con la vista. No existía mucho más, te hago más corta, el copy-paste. El gran invento de la humanidad. Acaba de copiar y pegar. Lucía Fernández Cívico se puso una mano en la frente, otra en la boca y los ojos también cerrados. O sea que completamente cerró, acaba de cerrar. Entonces imagínate cómo trabajaban con el sonido y con máquinas y con todas cosas que se tocan, o sea, no con algo digital. Y vos sabés que recién hablábamos un poco en la nota con Tweety de la balada de Dona Elena y su relación con Nigel Walker. Nigel Walker es un tipo que laburó con George Martin en Inglaterra, George Martin, productor de los Beatles, sí. Y trabajó, y la Warner, UEA Internacional, logra sumarle un productor. Cuando viene, bueno, ahí lo cuenta Tweety, se miraban de reojo, y claro, porque Tweety había armado ese disco, y de repente viene la multinacional y te pone un gringo que la tiene clarísima adelante, te tiene que comer así la lengüita, no decir nada, y trabajar en conjunto. Nada, se miraron hasta que pasa la empatía y la química, como en todas las cosas que pasan en el mundo. Cuando hay química, el universo explota. Y los pibes pegaron onda por Massive Attack, lo cuenta, ahí Tweety. Claro. Pegaron onda por Massive Attack. Massive Attack, banda inglesa, albores del trip hop. Y se nota en esta canción, en la balada de Dona Elena. Dato. Massive Attack había sacado su primer disco. Sí. Porque por ahí lo decís ahora y decís, bueno, sí, una banda que... No conocía a nadie. Claro, ¿no? Era como si... Y tenía este espíritu que escuchamos recién en la balada de Dona Elena, ¿viste? Una electrónica pesada y muy densa, algo que parece un poco que viene del reggae, pero en realidad tiene mucho del dub y está oscuro y no sabemos qué pasa, y muy cinematográfico. Y lo logra y plasman esto, y es quizás esa canción, la canción en la cual la producción se termina liando, la aliada fuerte que se pega en el disco, el brother, se hacen amigues. Fue con ellos, se hacen amigues y ellos dos logran trabajar juntos, y es la celebración de la química, pese a que este disco después vos lo escuches como lo escuches, porque en esa época Walkman, tal vez, ¿entendés? Claro, es que decís Walkman, hablaste de personas que venían de otros países, porque era la manera en que la música llegaba a otros países. Hoy en pantuflas, te lo mezclas allá. No hoy viene. Desde tu casa, home office. Claro. Pero bueno, pensá que esto después, Walkman, en el oído, porque hay que mezclarlo, todo bien, pero después la gente ¿cómo lo escucha? ¿Cómo lo escucha? Lo escuchaban en cassettes, como hablábamos hace un rato. ¿Ustedes cómo lo escucharon? Particularmente. Yo particularmente... ¿Fuiste a comprarlo? Sí, por supuesto que sí. Por mis propios medios. Pará, porque el otro día había un amigo, Marcos, le mando un saludo. El lomo rosa. Claro, pero Marcos cuenta que lo compró el 1 de junio en una disquería acá en Rosario. Para mí es un montón. Inchequeable. Pero fueron a comprarlo. No, yo lo compré, pero yo creo que lo compré ya en el 93. La compactera llegó a mi casa a mediados del 92. Durante mucho tiempo tuve 2 discos, que era uno de los Paralamas, otro de Guns N' Roses. Y el tercero... 3 o 4 meses después, fue El amor después del amor. Yo creo que lo compré en Musimundo de Calle Sarmiento y Córdoba, y sí estaba abierto. Pero tal cual. Vos tenías más recursos a tu mano, me parece. Pero lo que te quiero decir es que como había 3 discos en mi casa, yo lo gasté al disco ese. Pero no había chance de no gastarlo, porque era imposible soltar, porque se escuchaba la música así, chicos. Se escuchaba la música entera, no se escuchaban temitas. Podías tocar, digamos, eso de donde salía la música. Podía ser un cassette, podía ser un vinilo, podía ser un disco. ¿Saben que tenía, por ejemplo, todas las tipografías diferentes? Una cosa, es como si fuese todo lo bueno que tiene El amor después del amor en la música, lo tiene mal en el diseño original de El gozo. Es una cosa espantosa, con todas tipografías distintas. Obviamente, lo único que no resiste el paso del tiempo es ese booklet, porque cuando lo veo ahora necesito 4 gafas para verlo, para poder pero así todo aguantó mucho. Muchas casas está hace 30 años ahí apretado adentro de ese plastiquito y sigue estando todavía, chiques, Es un montón. En distintos formatos.
compré el disco en una disquería de calle San Martín entre Rioja y San Luis, que ya no existe más. Compré el disco, no recuerdo en qué disquería. Yo en ese entonces compraba muchos discos en una disquería llamada Plátano, que estaba avenida San Martín, enfrente del Club Central Córdoba, al 3200. Claramente yo en ese momento no lo compré porque yo era chica, tenía 7 años, 8. Lo tenía mi viejo, me acuerdo que lo tenía en sus repisas de discos y ahí estaba. Un disco que estuvo desde el principio, desde siempre. El amor después del amor fue mi primer CD. El primer CD que compramos en casa. Había salido la máquina reproductora de CD justo en esa semana, no sé, o por lo menos en ese tiempo llegó a Venado. Así que acompañado del aparato ese que tocaba, que leía CDs, compramos con nuestra familia ese disco de Fito. Fue el primero que estuvo en casa, me acuerdo. Al disco lo compré en Colón, Entre Ríos. Cruzamos, como si era costumbre, según conviniera la moneda. A veces nos convenía a los uruguayos ir a la Argentina, a veces a los argentinos venir a Uruguay. Y me acuerdo que siempre que cruzábamos a Colón yo iba a la disquería, encontrábamos una variedad de música que no se encontraba en Uruguay, no había internet por supuesto en aquellos años, o sea, tenías que tener el disco físico y era un tesoro, era como llegar y contarle a todos los amigos, mirá lo que conseguí este disco, justo crucé y recién había salido este disco de Fito. Un tema bastante importante para destacar es que El amor después del amor salió en CD, no salió en vinilo oportunamente. Esa era una razón también porque uno ponía el disco y se escuchaba de punta a punta. Resulta que el LP de El amor después del amor en vinilo pues se editó únicamente en Colombia y en Ecuador. En el resto de lugares salió en disco compacto y en cassette. ¿En qué disquería lo compré? No me acuerdo, pero sí que yo tenía mi versión en CD del disco, claro, y que lo escuchaba acostado en la cama, leyendo el librito, leyendo las letras. El disco yo no lo tenía un cassette que me había grabado mi primo, que era una costumbre de esa época que nosotros en las parejas no había lugar donde comprar discos, entonces cuando veníamos a Rosario a visitar a la familia me volvía con cassettes grabados de mis primos más grandes y uno de ellos fue El amor después del amor. Mis viejos compraron un equipo de música que tenía para reproducir discos compactos y creo que el primero que compró fue el Grandes Éxitos de Queen y el segundo también de Queen y el tercer CD tiene que haber sido El amor después del amor de Fito Páez. Escuché muchísimo El amor después del amor, pero en ese momento no me lo compré. Muchos años después me regalaron el CD original y ahora también tengo la edición en vinilo. El disco físico oficial, digamos, el verdadero, no lo compré. Creo que no lo compré nunca, pero sí tenía el pirateado. Cuando empecé a consumir discos, eran los años de los discos truchos. Respecto a si lo escuché mucho, lo escuché sin parar. Era un disco que terminaba y lo poníamos de nuevo. Además lo escuché porque mucha gente en esa época se usaba grabar a cassette los CD, ¿no? Yo lo tenía en CD y tenía un coso que podía grabar del CD. Entonces tuve una fila de amigos con cassette vírgenes los cassettes que vos ponías el CD y lo grababas a cassette. Entonces fui dealer de El amor después del amor un tiempo largo. Lo siento, pero bueno, ¿qué va a ser? No era fácil conseguirlo en Paysandú. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina sí. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Reptar en horas de la siesta. Cambiar las leyes del amar. Sí, lo volvió loco en una fiesta. Y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi.
Yo no sé cómo era el cassette del Amor Después del Amor porque me compré el CD como medio de toque, pero sí te puedo decir que vos ibas a cualquier casa del mundo y vos veías el lomito rosa y celestito ahí clavado, pero era increíble. Porque hay algo de la universalidad de la música que le gusta a las abuelas, las buenas canciones, le gusta a la abuela, al nene, a la nena, a la dama y al caballero. Eso es universal, le gusta a todo el mundo y me parece que ahí está un poco el secreto. Y también en esa época todo el mundo quería tener CD, era el CD para comprar, todos los que cumplieron años le iban regalando ese disco porque era la novedad. El argentino tenía $1, $1 como para poder comprar el CD a 20 riquísimos dólares. Claro, tenías el CD, además tenías el mini componente, porque estamos hablando de los 90. ¿Cuántas Sony, cosas? ¿Sí? Sony, Pioneer 1 a 1. Mucho. Parlantes de todos los tamaños. Mucho Aiwa. Muy buena toda la influencia japonesa para escuchar ese disco. Sonaba muy bien. Después se le fueron rompiendo los lectores de CD a los Aiwa. Ayer escuché el disco en el Aiwa. ¿Ah, sí? Sí. No, a mí se me rompió el lector. Me anda la conexión con el teléfono. El auxiliar. Me anda hasta el día de hoy y suena perfecto. Con el teléfono en el Aiwa. Querés saber qué pasaba en ese momento. 1 a 1, salvaje. Sí, claro. Hablamos mucho de cómo se grababa el disco, pero también eso, cómo lo escuchábamos. Pero obvio, porque era el momento que había que gastar plata en eso, pero también había que el pelo, la ropa, se volvió todo muy superficial en Argentina en ese momento. Y en el show de Fito Páez, en los 90, que venía muy picante, porque los discos anteriores de Fito, vos ibas a un show de Fito y no era que ibas y era un cumpleaños del 15. No. A partir de ese momento, a partir del Amor Después del Amor y su éxito, nada, compañeras de colegio, chicas de 14, 15, me puse de novio en la cancha central. ¡Epa! Me puse de novio y la subí, la alcé acá haciéndome el caballero. Hasta el día de hoy tengo un pinzamiento que todavía me duele acá. A veces aparece este movimiento y tiene que ver justamente con esta cuestión de lo que pasaba en la adolescencia tomando posesión del disco de Fito Páez. Fito Páez llega a ese lugar porque en los 90 un pibe de 15 años, una piba de 15 años podía ir sola sin ningún inconveniente, pagar $20 una entrada para un show de primerísima línea, carísimo, que prendía fuego cruces en las escalinatas de las gradas, y todo eso lo podías vivir con 14, 15 años sin problema. Hoy parece ser una cosa media china lo que te estoy contando y carísima. Sin embargo, los 90 fueron así para los adolescentes. Para hablar un poco de la década del 90, darle contexto a en qué momento salió este disco, incluso qué estaba pasando en la música argentina en esa época, hablamos con Mariano Del Mazo, que es periodista musical y que nos cuenta un poco cuál es su visión, qué es lo que él estaba haciendo en esa época y cómo vio esta salida del Amor Después del Amor. Yo vivía en San Telmo y era feliz. Era joven y feliz y las chicas me adoraban y tenía un buen trabajo. No, recién estaba arrancando en Clarín, vivía en San Telmo, sí, muy cerca del diario, y la verdad que tengo una opinión detestable de lo que fue políticamente y culturalmente la década del 90, pero personalmente para mí fue una gran década porque fue mi asomo al periodismo profesional, a conocer un montón de artistas, a hacer notas muy interesantes. Entonces me agarró pleno crecimiento profesional y me agarró muy, muy al palo con todas las movidas culturales, con la noche, con lo que estaba pasando, ¿no? La década del 90 es una década muy interesante también, que no ha sido reivindicada en su justa medida por culpa de la tragedia menemista que la seguimos pagando de alguna manera, sobre todo lo que fue el segundo mandato. Pero bueno, es otro tema, no el político. Pero yo creo que tiene que ver el Amor Después del Amor con el periodo político que atravesaba el país y el mundo. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué sentido? Y en el sentido que de alguna manera, si querés, sutil, subliminal, el Seiges está presente, el Seiges de la época en El Amor Después del Amor. Es finalmente el disco del romance de un rockero y una actriz almodovariana. Es un disco, si querés, en comparación con los anteriores de Fito Páez, es un disco lujoso. Tiene a Charlie, tiene a Spinetta, tiene a Mercedes Sosa, tiene a todos. Y tiene cuerdas, en fin. Bueno, era un momento en que cualquier bandita o cualquier solista que no le llegaba a los talones de Fito Páez iba a grabar el tambor al estudio donde grabó el percusionista de Bowie, a un estudio a Miami o a Los Ángeles. Había guita, el dólar 1 a 1 con el peso había creado una fantasía de que todo el mundo estaba a nuestra disposición y bueno, todavía lo estamos pagando, pero en ese sentido digo, no es que sea un disco menemista, pero está influido por la época. La década del 90 empezó en el 92.
hace Sí. 40 años. De hecho, una de las preguntas que hicimos ahí era ¿por qué pensás que pasó lo que pasó con el disco? Y aparecen algunas de estas cuestiones y hasta aparece la cuestión de incluso hasta del formato del CD lanzado ahí muy poquito tiempo antes, y muchos músicos, algunos decían, bueno, fue el primero o el segundo disco que hubo en casa y pasó eso. Porque Fito de muy temprano fue yo creo que el éxito del disco, además que son canciones muy buenas, son todos éxitos. Es que Fito Páez siempre fue un músico bastante transversal. Fito Páez irrumpió con la trova rosarina, con un músico que ya en el 84 estaba haciendo un especial con Badía, con sus canciones del primer disco del 63. Era entrevistado por Pinocho Mareco, en Cordialmente. Era alguien familiar, era el chico idealista, el buen hippie. Así irrumpió como alguien apto para todo público, mucho más apto para todo público que el Charly García de aquel momento. Y bueno, claro, ¿cómo no va a estar en todas las casas de la época si tenía un tema folclórico como Detrás del muro de los lamentos, tenía un tema, una balada preciosa como Un vestido de un amor, tenía temas para cada gusto, digamos, había mucha variedad estilística, bien producido, y claro, era un disco que podía disfrutar la familia, si querés. Aparte, Fito Páez en este proceso de pasteurización, si querés, pero no en un sentido peyorativo. Él venía de una trilogía maldita. Él venía de EI y venía de Tercer Mundo. Son 3 discos que están unidos estéticamente por cierto halo de oscuridad, por cierto halo de denuncia, de cansancio. Son distintos entre sí, pero yo lo tomo como una trilogía. Y este es un disco blanco. Claro. Este es un disco del amor, el amor después del amor. Y se siente, se escucha, se palpita el espíritu ese luminoso de Fito Páez. Es el primer Fito Páez luminoso. Si antes había hecho Yo vengo a ofrecer mi corazón con sus teclados, ¿no? Con sus... Ya acá hace Detrás del muro de los lamentos con la guitarra de Lucho González, la voz de Mercedes Sosa. Todo es mejor, todo está bien. Tal cual. En alguno de los testimonios aparecía esta idea de que nosotros lo tenemos como un disco, o está catalogado como un disco de rock, pero que si te pones a analizar tema por tema en cuanto a género, trafican muchos otros géneros adentro del disco, Fito, ¿no? Yo creo que es un disco de Fito Páez. Fito Páez siempre tuvo una amplitud genérica. En ese sentido, Fito Páez es un poco un hijo de la diversidad del rock argentino, del buen rock argentino, digamos. No es por suerte, no es un músico de género, no es Los Pericos, Los Ratones, Los Cadillacs, no, él era de la tradición de la trilogía Lito Nebbia, Spinetta y Charly, que han hecho de la diversidad estilística y rítmica un credo natural, no forzado, por eso está bueno. Lo que hace Fito y lo que hacían sus maestros, Spinetta, Charly y Nebbia, era hacer música argentina con una libertad muy natural, no impostada, no intelectual. Por eso, bueno, Fito Páez es lo que es, porque por donde nació, por sus maestros, por qué conciertos lo conmovieron. Es decir, es rosarino, que es una puerta a la gran Argentina profunda, si querés, al interior, aunque no es una frase correcta. Es alguien que ha estudiado piano, es alguien que viene del piano, que eso ya marca algo, ¿no? Es alguien que es un songwriter, pero pianístico. Todo eso se nota en El amor después del amor y se nota en casi todos los pasajes de la carrera de Fito, creo yo. Sí. El primer disco del 63 es un discazo, desprolijo, mal grabado, tal vez desparejo, pero en ese sentido este soy yo, y acá sigue siendo Fito Páez. A pesar de que ya estaba con la chica más linda de la cuadra, como le gustaba decir a él, ya había estado con la chica más linda de la cuadra, pero todo mal, ¿no? Un desastre como, en el buen sentido de la palabra, como Fabi Cantilo, Volcánica, tuvo un periodo muy, muy drogón de ambos. Con Cecilia Roth era todo, viste, la dentadura, el roce con las grandes estrellas del cine ibérico. Es un Fito que da un salto de calidad y da un salto de madurez, sí, musical y humana. Tiene un hijo, o sea, debuta como padre con Cecilia Roth, y eso te marca. Tal cual. Yo te preguntaba dónde estabas en esa época y si, no sé, tenía relación, lo habías visto. Yo leí hace poco el libro, el de Fede Ansardi, el de Ciudad de Pobres Corazones. Me sorprendió mucho como un pasaje que esa parte que Fito se está por ir a vivir afuera, lo de antes de Tercer Mundo,
pero que lo describe una situación de un tipo que está como ahí con lo justo, que no es la imagen que tenemos de Fito Páez, porque como que me parece que en El amor después del amor se nos hace una imagen de Fito Páez superestrella, no sé qué, pero que la pasó bastante mal antes. Tuvo problemas con el sello, no vendió mucho Tercer Mundo, pero Fito Páez siempre tuvo ese carácter un poquito extemporáneo, ¿no? Cuando dijo lo que dijo de Buenos Aires, ¿no? Tiene que son como grandes declaraciones, pero se quedó. Mirá, si nos vamos al 92, yo además de vivir en San Telmo, pensemos 92, un joven rockero, si querés periodista, o un joven amante de la música, ¿qué tenía? Bueno, tenías un buen periodo de Los Redonditos de Ricota, tenías un Soda Stereo que estaba haciendo una música más compleja que la anterior, que los años anteriores, muy metido, de alguna manera metiéndose en lo que después fue el Britpop, ¿no? Tenés la nueva movida sónica, que apadrinó Cerati, tenés un Charlie titubeante, tenés un Charlie que regresa con Cerú Girán todo mal, pero no es un Charlie, no es un Charlie luminoso, y tenés a un Calamaro que está arrancando a hacer lo que después fue, y tenés este disco. Ese es un panorama un poquito, tenés toda la movida lo-fi del conurbano, y bueno, está Fito Páez, que Fito Páez encarnaba lo que encarnó en el 63 para mí. Fito Páez en el 63 encarnó en plena movida parricida del nuevo rock de los 80s, encarnó la gran esperanza del rock argentino tradicional, nacional y popular. O sea, el rock argentino con anclajes en el tango, en el folclore y en personajes con mucho temperamento como fueron Morris, Manal, Charlie, Spinetta. A comienzos de la década del 80, con Malvinas mucho más, se veía con irrupción de un montón de grupos que estaban encarnando una renovación, espejados en el rock del primer mundo. Eran todas bandas espejadas en Los Violadores, un calco de los Pistols, los Cadillacs, un calco de los Specials y demás. Virus, con una cosa medio glam, deudora de Bowie, también de ciertas estéticas, aunque no era tan calco, no era calco. Soda al principio era mitad de Cure, mitad de Police. Sí. Entonces Fito Páez cuando saca el sentido dice, no, loco, acá hay una música original, propia, que no se espeja en nada. Y se despeja es parcialmente, un poquito en Elton John, un poquito en el Discostero, un poquito, pero bueno, Fito Páez sigue siendo lo mismo en el 92. Cuando hay una gran renovación en el rock argentino, en el cual aparecen toda la movida sónica, Soda es muy popular. Bueno, aparece Fito con este disco que es pura tradición, es argentino, es un disco argentino de Fito. Hace este disco luminoso, exitoso, con la industria que le pone mucha guita, o sea, para hacerlo, pero el tipo está a la altura y aprovecha eso al máximo. Pero también fue como algo que pasó, ¿no? En esto de la década del 90, que por ahí se transformó en un ícono de algo de los que algunos rockeros empezaron a renegar también. Es muy década del 90, El amor después del amor. Es muy década del 90. De hecho, estamos a 40 años de la trova rosarina y los viejos músicos de la trova se quejan porque Fito no participa de como quien olvidó su origen. Eso siempre estuvo dando vueltas. Mira, nosotros todos, los oyentes, los lectores, los periodistas, los que compran libros, a todos nos gustan las historias románticas, trágicas, densas. Entonces, claro, preferimos quedarnos con el chico que perdió la familia y que hizo ese discazo que fue Ciudad de Pobres Corazones. No nos bancamos el tipo que se enamoró de una actriz famosísima en toda Hispanoamérica y que encima empieza a irle bien económicamente y vende más que todos. Ahí también hay un sentimiento, no sé si la palabra es envidia, pero sí hay un sentimiento que el éxito en nuestro país, sobre todo, a veces se condena absurdamente. El disco es muy bueno, está a la altura de su éxito. No diría lo mismo de Circo-Beat, que vendió menos. Circo-Beat me parece que falla por algunos lados, ¿viste? Que me parece que se le ve el hilo al títere en algunos temas, pero El amor después del amor es un disco gigante, de muy buenas canciones, bien producidas. Otra de las preguntas que hacíamos es si lo escuchabas todavía el disco y cómo te parece que lo trató el tiempo. Mira, no, lo escucho por motivos periodísticos, pero sí, no, me parece que resiste muy bien el paso del tiempo, mucho mejor que los anteriores. Me parece que es el que más resiste al paso del tiempo de esa primera etapa. O sea, el disco sale a los 8 años, el disco debut de Fito. Yo creo que de ese lapso es el que mejor resiste el paso del tiempo. Yo creo que de 63, Giros, Ciudad de Pobres Corazones, Hey y Tercer Mundo resisten menos que El amor después del amor, porque está muy bien hecho, está muy bien producido y tiene grandes canciones. La verdad, mira, acá atrás que tengo el CD,
El amor después del amor resiste. 2 días en la vida tiene esa cosa temporal que remite a una película que ya no está muy en boga, ¿no? Thelma y Luis. Tráfico de Katmandú, viste, con esa cosa medio lenoniana que tiene, veo como un come together un poco tomado prestado, ¿no? También. Pétalo Sal es una canción maravillosa. Resiste bien, la voz de Spinetta siempre suena gloriosa, siempre, y cuando es invitada, me pasa lo mismo con Qué Bello Abril, que también lo cantan juntos. ¿Viste? Cuando aparece la voz de Spinetta es un sol. No quiero aburrirte, pero Un Vestido en Amor es una canción que ya pasó por todos los filtros. O sea, te puede gustar más o menos, pero tenés tantas versiones que de Adriana Varela a Caetano Veloso, pasando por Mercedes Sosa, es una canción. Tumba de la Gloria para mí está en mi top 5 de los temas de Fito, y te diría más, del rock argentino. Creo, Detrás del Muro de los Lamentos, gran tema, balada. Es un brillante disco. Sí, para mí envejeció bien. Para responderte directamente. Está perfecto. Está perfecto. Ahora, el envejecimiento de un disco también es muy subjetivo, ¿no? Obvio, sí. Para mí es un disco histórico. Mira, yo no sé si es el mejor disco de Fito Páez, pero es el disco campeón. A mí me gusta mucho el fútbol y escuchaba unos debates con la final de la Champions de Real Madrid y Liverpool. Mirá lo que digo, ¿no? Incluso el Liverpool que cantó Dale Alegría a mi corazón, una cosa increíble. Pero no, digo, bueno, ¿quién jugó mejor? Liverpool. ¿Quién fue el campeón? Real le ganó a todo. Entonces dice, ¿quién es el mejor equipo? ¿El equipo campeón o no? ¿Viste? Hablemos de fútbol. A ver, ¿jugó mejor Liverpool? ¿Es mejor equipo Liverpool? Bueno, podemos estar discutiendo horas cuál es el mejor disco de Fito Páez, como podemos estar discutiendo horas cuál es el mejor disco de Charlie, los Beatles o Oasis, o sea, lo que, digamos, la pasión que nos provoca la música. Ahora, es el disco campeón, es el disco de la corona de los pesos pesados. Ahí no hay dudas, pero no es solamente porque vendió mucho, porque si no lo estamos igualando a Rocas Vivas. No, es mucho más que eso. Es un disco con grandes canciones, con casi todos hits, con un estado de gracia, de inspiración, de sintonía con la época. Después, a mí, que yo me gusta más Ciudad de Pobres Corazones, pero la verdad que el disco es este, El amor después del amor. 30 años después del amor. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Hoy
¿Por qué pasó lo que pasó con ese disco? Porque está buenísimo, porque tiene un 95% de temones. Hoy en día, un disco que tenga 3 temones ya vale como un gran disco. En aquellos tiempos, en el siglo pasado, para un gran disco tenía que tener una amplia mayoría de temones. Es raro lo que pasa con este disco, o sea, yo no creo que haya muchos discos que tengan 10 himnos en un solo disco, o sea, como que hay muchas canciones que además de ser hermosas y ser tremendas composiciones y arreglo y producción y demás, como que quedaron en el inconsciente o están en el inconsciente de todo el país, digamos. No creo que haya muchos casos de discos así, digamos, de tantas canciones tan conocidas, tan buenas, ¿no? Lo que pasa es que era una canción atrás de la otra increíble, era muy esperanzadora para mí, era como un tema atrás del otro bueno, ¿no? Como hit. Y no podía, es una obra conceptual hermosa de lo que significa el amor después del amor, justamente. Fue tan exitoso porque fue genial. Es un disco maravilloso, no tiene fisura, no. No tengo pensadas razones de por qué fue lo que fue ese disco, por qué resultó tan exitoso. Sí puedo decir que con la mirada de hoy, con los años que pasaron y con el tránsito que llevo en la música, me siguen gustando las canciones e incluso las puedo resignificar desde otras miradas, de otros ángulos, y me sigo encontrando con música arriesgada, con poesía arriesgada. Me parece que ese disco fue tan exitoso porque es casi un grandes éxitos, ¿no? Todas las influencias que Fito alguna vez cosechó están ahí, además de su elaboración propia, su capacidad para componer canciones populares con influencias que van desde el folclore hasta Prince, pasando por Charlie, Spinetta, el tango. ¿Por qué pasó lo que pasó con ese disco? Porque es excelente, porque es sincero, es honesto, es genial, es una obra de una calidad musical elevadísima, pero a la vez es popular, digamos. Entonces creo que es la síntesis perfecta de una gran obra artística que a la vez pudo llegar a ser masiva, ¿no? No quiero decir que lo masivo está en detrimento de lo artístico, pero muchas veces sí. Se piensa que para llegar a más cantidad de gente hay que hacer música de peor calidad, y la verdad es que este disco confirma lo contrario, ¿no? Como que es una obra de alto vuelo de producción, de composición, y sin embargo te lo podemos cantar de pe a pa, yo, el vecino, la vecina, la señora, los chicos más jóvenes. O sea, realmente es un disco imposible de replicar, es alucinante. Tantos invitados, ¿no? Tan grosos como dentro del rock, como Spinetta, Charlie, Calamaro, Fabiana Cantilo, etcétera, etcétera. Es una lista muy grande. Estaba Mercedes Sosa en el disco. Ya un disco que tenga Mercedes Sosa de invitada ya tiene como 10 puntos más. La verdad que creo que lo que pasó con ese disco es que el sonido, para mí, digo que no sé mucho de nada, tiene un sonido increíblemente bueno. Y bueno, no digo que haya sonidos buenos o malos, pero tiene un sonido bueno y muy parejo en todos los temas. Como que te hace querer a los temas por iguales. Son composiciones magníficas, pero el audio y la producción está muy bien todo eso, ¿no? Pasó lo que pasó porque las melodías son una bomba, las letras están buenísimas, el tratamiento sonoro es increíble y el concepto del amor después del amor es absolutamente vanguardista aún hoy. Yo creo que en las distintas etapas de la vida donde lo escuches vas a encontrar con qué identificarte, cada persona. Te va cambiando lo que vas encontrando y con lo que te vas identificando a lo largo de las letras y de las distintas canciones, que son todas maravillosas. Y yo agregaría no solo por qué pasó lo que pasó con este disco, sino por qué pasa lo que pasa. No sé si les pasó a ustedes esta semana, que estuvo saliendo tantas veces en la programación de Radio Universidad de Rosario. Cada vez que hablas de este disco con alguien, todo el mundo tiene una anécdota. Nos está pasando ahora en la grabación de este especial. O una historia. O una historia. O se acuerda de algo que le pasó. Claro, o algún recuerdo o algún momento vinculado a cuando conocieron el disco, digamos. ¿Por qué pasa lo que pasa hoy, 30 años después? Bueno, claramente pasa lo que le pasa a la vida de cada uno. Viste que cuando se va parte de gira, alguna Maradona, no estamos llorando en realidad a esa figura, porque no es nuestro primo, ni tu tío, ni lo conocemos personalmente. Estamos llorando la melancolía, estamos llorando nuestro momento vivido. Entonces fue muy arriba, fue una adolescencia. Esto aparece como algo muy arriba en la adolescencia de la mayoría de las personas, y todos tenemos un recuerdo porque fue un suceso. Es como decir, che, ¿dónde estaba cuando se murió Kirchner? Ponele. Claro, ¿qué sé yo? Sucesos que te marcan. Pero es eso de tener una memoria colectiva, ¿no? De tener algo que nos atravesó a todos. Porque apareció en algunos de los testimonios también cómo cambió un poco eso. Y es muy difícil que pase de vuelta con un disco, probablemente, lo que pasó con este disco, que es algo que
aúna a tanta gente, que se vive tan colectivamente, porque ahora hay fenómenos, pero son como más de nicho. Sí, y pero no hay es que un disco todos nos vamos a acordar. Digo, para mí tiene la trascendencia de el gol de Maradona, como dijiste vos recién, ¿no? Es Sí. algo que todos recordamos porque todos lo vivimos. Porque fue un suceso muy claro, sobre todo con la melancolía, con eso de dónde estábamos en ese momento, porque no es que añorar un lugar mejor, sino se añora esa libertad, esa hermosa Esa época, frescura, esa pero época. lo que te quería decir, sin querer corregirte, a nosotros nos tocó la adolescencia. Hay gente a la que le tocó, Por quizá, supuesto, tenés razón, me estás primera corrigiendo adultez, igual. juventud, niñez. Y no lo sé. agrego a lo que estás diciendo que no solamente quienes lo vivieron, porque hay muchas generaciones que no vivieron el 1 de junio de 1992 ni el gol de Maradona del 86 y sin embargo ya forma parte de su imaginario. Y de su Pero memoria. ¿por qué? Porque en algún momento se encontraron con alguien y pudieron hablar de eso sin tener... Era un tema sobre el que podían hablar con un desconocido. Es un tema de suceso, es como hablando con desconocidos, es como una cosa de turf, pero en realidad tiene algo clave y que pasa con fenómenos como Sui Generis, por ejemplo. Te representa en la adolescencia. Sí. Te representa en la adolescencia. Por más que vos no hayas nacido en ese momento, por más, yo creo que a la gente que tenía más de 30, más de 40 en esa época, el disco no le cierra tanto y se nota cuando lo escuchás. Puede ser. Porque es un disco que representa un momento del fulgor del amor. El fulgor del amor está relacionado, amigos y amigas, con la adolescencia porque ese amor tan incondicional y tan destallado, después, lamentablemente, medio que no aparece con las decepciones y con el transcurso de la vida. Un tipo de 40 capaz que no le hace tanto ruido escucharlo. Yo me pregunto, parándonos hoy, capaz que escuchás el disco y te representa por lo que viviste, porque me parece que es un disco que representa el espíritu adolescente. Te representa y te sorprende y nos sorprende a todos, incluso al mismo Fito Páez. Gente, ¿qué decirles? Fue una locura hoy, ¿eh? Gracias por tanto amor. Tantas historias tan hermosas que leí a través del día hoy, de tantas personas, de tantos años, todos estos años de gente, decía el visito. Es muy, muy emocionante, ¿no? Qué hermoso sentirse parte de la vida de tanta gente, habiendo acompañado con la música. Ok, de eso se trata todo, al final. Un besote para todos. 30 años después del amor. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño y voy a verte Es un disco, El amor después del amor es un disco lleno de hits que no son solo hits cuando los escuchás en el CD o en donde sea, sino también cuando los presentan en vivo.
todo el mundo canta todas las canciones, terrible. incluso no solo las letras. Eso también es un punto adolescente total, las letras y los riffs. ¿Sabés la historia de los riffs? Los riffs, o sea, la parte melódica. Eso. El argentino lo canta porque es una tradición, porque no entiende la letra en inglés, entonces cuando vienen le cantan... Entonces, todos flashean los gringos cuando vienen acá porque dicen, uy, en Argentina cantan los riffs. No, cantan los riffs porque no saben cantar una sola palabra. Bueno, la mayoría, pero sí, es la nuestra. Claro, y se cantaba eso. En este disco, incluso en los momentos donde no había letra, se cantaba. ¿Cómo podés cantar ese arreglo? Realmente es una chineada, porque en sí el arreglo es difícil, pero la gente se las arregla. Ese arreglo es de Spinetta directo. Esa canción está arreglada por Luis y toda esa vuelta melódica del principio es de Spinetta, y claramente la parte de algo tienen esos años también es de Luis. ¿Sabés qué? Me parece incluso, no lo hablamos esto antes, pero es rara la forma de la colaboración en ese tema. Sí. Porque es él cantando todo el tema y entra el flaco a cerrarlo. Que no suelen ser así las colaboraciones musicales, es como va en una estrofa cada uno. Pero entra en una parte determinada, que es una parte C, y ocurre lo mismo también en Rueda Mágica, porque cuando aparece Calamaro, como aparece en la parte C del tema, que es algo muy García que tiene Fito, muy representativo de él, que son esas partes nuevas, o sea, estrofa, estribillo, y de repente parte C, y algo tienen estos años que me hacen poner así. Y además pensaba en algo que algunos de los entrevistados nos dijeron también, pero en este disco como con esta cuestión de todos los invitados que tiene, ¿no? El Flaco, Charly Calamaro, Mercedes Sosa, Ariel Rod, Melingo, Celeste Carballo, Fabi Cantilo. Bueno, es como un combinado, pero además es como una representación de una época, ¿no? Como algo que quedó ahí, y pienso, el Flaco diciendo, algo tienen estos años, es como... Sí. El cerrar ese concepto también. A mí lo que me sorprende de todo eso, ustedes analizan las formas de las colaboraciones y demás, y que en una entrevista a Tweety, que ya lo escuchamos hace un ratito, él dice que encima lo mejor de todo eso y la magia que tenía todo eso era que todo ese Dream Team eran los que tenían a mano. Eran brothers, era gente, pero lo que pasa es que en esto quiero también marcar un poco, Fito era la gran promesa del rock argentino del pasado, o sea, los hijos de Charly García. En ese momento pensemos que eso también lo habíamos hablado, sí. y lo hablaba, lo dice Mariano del Mazo, sí. ¿No? La creciente del New Wave en Argentina, de todo lo significado, y Fito era la vieja promesa del rock argentino. Y que mixtura con el folclore, que mixtura con el tango, que va. Y los que están ahí son esa banda, no hay gente del nuevo rock argentino. Casi Cerati está sin querer. Ahí están todos los del palo, todos los amigotes. Y es así. Y la verdad que nos parece raro a nosotros, porque estamos acá y te hablamos de Charly, Luis Alberto Spinetta. Todos y todas consagrados y consagradas, sí, la verdad. Pero es como si fuese acá en Rosario y se juntan, ¿entendés? Y son ellos, son amigos. Dijiste Rosario, eso tampoco lo dijimos. Es un rosarino también en ese momento. Y es un disco con rosarinos. Y con esos shows, me hiciste pensar recién en que la gente cantaba eso de los riffs. Y lo que se vivía en los shows, lo que se vivió en esa gira, en la segunda, ¿no? En lo que sería la gira mágica. Sí. Porque era increíble ir a ver eso. Nunca habíamos visto esto porque parecía una banda de afuera. Era muy grande, nadie tocaba en estadios. Y de repente estaba ahí el Flaco todo de violeta, bucleado. Y esto lo tengo que recordar, en una época de pelo largo. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Sí. Y de repente Fito con esos rulos, como siempre, viste que había una representación, como Marilyn y Jackie Kennedy, la Rubia y la Morocha, bueno, estaban los de rulos, el pelo largo de rulos, encabezado por Fito Páez y Fabián Vena, en ese momento, y los hombres de pelo largo lacio, encabezados por Diego Torres y por Fabián Gallardo. Obvio. Que lo veíamos en El Amor Después del Amor. Vos subías el que apretaba el botón, Lu, el play, para que suene todo lo que empezaba la propuesta de comienzo de show, era Fabi Gallardo. Y vos lo veías ahí arriba, como tecladista, pese a que era guitarrista, con el pelo largo moviéndose. Y hay que decir que el pelo largo, Fabi Gallardo lo sostuvo, creo que tiene un pacto con el diablo, estoy seguro. Hasta hoy, impecable. Sí. Pero bueno, hacía un movimiento completamente analógico, movía su mano y le daba play. Y Fabi Gallardo, por supuesto, es rosarino. Y Fabi Gallardo habló con nosotros. ¿Y con esto nos vamos nosotros? No, déjame un rato más. Dale. La idea es hablar acerca de anecdotario, pero más que nada sensaciones y todo lo que significó, viste, para nosotros. Y me acuerdo, aparte, imagino para vos, verte a vos, yo me acuerdo perfectamente como si fuese el día de hoy, ir a la cancha en el primer show que fue en la cancha, en el cubierto de Newell, del Amor Después del Amor.
Claro, toda esa gira fue increíble. Estaban encendidos, boludo, se veía una banda, o sea, mucho protagonismo de la banda. Nada, ustedes, locos, sabíamos el nombre de corrido. Sí, pasaba eso y a mí me encantaba que era así, ¿viste? Pero vos sabés que apenas después yo dejé tocar, con Circo Beat más o menos empezó a pasar eso, pero ya después no vi eso, ¿viste? Es más, ahora me pasa eso, veo todo muy prolijito. O sea, a nosotros en esa época había como una libertad, me parece, ¿no? En El amor después del amor había como una libertad en ese show, medio acotada, ¿viste? Era un show que repetimos muchas veces, claro, ¿no? Y eso te da una serie de pautas que más o menos se van... Pero, yo me acuerdo que una muy, muy graciosa, hasta medio ridícula, es que yo tenía un espacio, no me acuerdo si era en qué tema, tenía como un espacio libre en todo lo que era el show, porque yo estaba a cuatro manos. Tenías dos de teclado, claro. Sí, era una especie de Rick Wakeman, así, ¿viste? Es que, corregime en esto, Fabi, antes que me lo cuentes y no te lo olvides y agendátelo. Vos venías siendo guitarrista de Fito desde el 63, de las primeras giras, sí. La gira de Giros también, pero sí, acá estabas en rol medio tecladista, estabas. Era tecladista más que nada, era el único tecladista. Eso me lo ofreció Fito y a mí me encantan siempre los desafíos, ir a más, buscar aprender, ¿viste? Y cuando me dijo, no, los teclados vas vos. Y dije, dale, vamos. Era una responsabilidad importante, más allá de que había muchísimas máquinas que yo tenía también, que viste, yo me acuerdo que las anotaciones mías de los temas, como ahora hago de las letras, porque me las olvido, sí. En ese momento eran números, era, viste, A87, porque eran todos B43, C3, porque yo tenía que cambiar los pads y buscar sonidos en diferentes teclados y máquinas. Era un lío realmente. Bueno, y tener esa adrenalina en el medio del show era tremendo realmente, pero a mí me daba un placer tan grande, y lo que te estaba contando antes era que era en un momento casi estructurado de tanto hacerlo, que yo tenía un espacio libre en el show que era mínimo, poner, no sé, 1 minuto, 2 minutos, que no sé qué pasaba, no me acuerdo qué había. Y me acuerdo que mi asistente, que se llama Chochi Vargas, ahí me alcanzaba un Marlboro. Yo en esa época fumaba. Y en ese momento él me alcanzaba un Marlboro y yo me fumaba un Marlboro en vivo. Qué locura, ¿no? Porque era rarísimo. Pero se ve que me daba esa pausa en esa adrenalina de que iba a 1000 y que los cartuchos y los teclados y los sonidos y lo que había que tocar y cantar, y encima me colgaba la guitarra porque también era como una especie de segundo guitarrista. Ahí estaba el Bambino Carámbula como primer violero. Pero yo estaba ahí con la guitarra eléctrica también, o sea que esa gira me marcó para toda la vida. O sea, ese disco para mí sigue siendo, más allá de que es un disco maravilloso y que todo el mundo lo sabe, que es genial y que no voy a descubrir nada diciendo que todos los temas están buenos, para mí esa gira y ese disco significa, como en el camino que uno hizo, y en este caso siendo músico de alguien, ¿no? En este caso de Fito, que yo arranqué con el 63, que empezamos tocando, bueno, antes del disco en lugares para 50 personas, terminar en Los Vélez, por ejemplo, con 50.000, esa sensación de ese disco me da como ese, no digo fin de camino, porque Fito siguió, por supuesto, su carrera. Al día de hoy, yo también, y seguimos produciendo, pero esa curva que uno ve de un solista que empezó muy, muy chico, y llega a un punto casi mágico. Ese punto mágico para mí es El amor después del amor, y es esos últimos shows que yo ahí ya había como decidido que, bueno, que dejaba de tocar, y me acuerdo perfectamente el último show que se me caían las lágrimas porque era muy, muy emotivo y muy emocionante, ¿no? Lo que estaba pasando. Fabi, pero sí, eso es maravilloso. ¿Qué le pasaba al flaco en ese momento de la génesis del disco? Él venía todos sabemos, ¿no?, la historia, él venía de una etapa bastante oscura, de indecisiones, antes de Tercer Mundo estaba muy complicado económicamente, todo lo que sabemos. ¿Cuál es la llama que vos viste de tu amigo? Porque hay pocas personas que lo conozcan profesionalmente y personalmente, esta combinación a Fito. ¿Qué le pasaba a ese pibe de cuántos, 20 y tantos años para plasmar ese tipo de obra? Digo, ¿cuál es el estado en que se ve un artista que está plasmando una obra hipertrascendental? ¿Se sentía esa vibración? ¿Cómo lo viviste en la previa? Mira, yo creo que él se estaba dando cuenta, y recuerdo que ya cuando apenas estaba terminado el disco y en las primeras escuchadas y qué sé yo, se notaba que era algo distinto, se notaba. Me acuerdo la preparación de los shows casi antes de que saliera el disco, que ya estábamos preparando los shows y haciendo que había un programa de mano que era tamaño... Lo recuerdo perfectamente, el mismo color que el disco.
La misma foto, Claro, la foto ampliada del disco. tamaño inmenso, casi diría que debería ser una 3. Estábamos haciendo la sesión de fotos de ese programa en la sala de ensayo y ya se notaba un clima en él. Él ya estaba convencido de que eso iba a pasar. Yo estoy seguro de que él ya sabía, después que terminó el disco, que eso iba a pasar. Y en el momento de que lo estaba haciendo y cuando lo estaba componiendo, me imagino que, bueno, por más que él siguió haciendo canciones buenísimas, y sigue siendo un autor genial y eso no quedan dudas, me parece que algo que no sabemos bien qué, porque eso no lo sabe nadie que compone, lo atravesó como una ola de genialidad, que a lo mejor tuvo que ver con su entorno, con su compañía del momento, con Cecilia Roth, no sé, con estar en cierta manera muy bien, muy inspirado por lo que te pasaba alrededor. Me parece que brindó un disco que desde la génesis del disco ya yo creo que él sabía el resultado, pero realmente te juro que se sentía. O sea, nunca estuvo esa duda que podemos tener todos los que hacemos canciones o discos, de decir, uy, ¿cómo andará este disco? ¿Viste? ¿Gustará? ¿Qué tema gustará? Vos sabés Era algo que casi mágico. pensaba también en esa forma de encarar un hecho tan importante y me pongo a pensar en las tomas, también en los momentos de grabación. ¿Vos grabaste 2 días en la vida? Claro, temazo, canté, hice unos coros, hice un arreglo, toqué un tecladito. ¿Eso una dónde se grabó, te acordás? Eso en Young. En Young. Yo estuve ahí en unas sesiones en Young, que también eran unas sesiones que viste esas sesiones perfectas, o sea, esas sesiones que van, todo lo que se va metiendo y vas grabando, te das cuenta que está bien y todas las cosas están bien. Yo creo que es feo decirlo, pero me parece que son esos picos que posiblemente pasan una vez en la vida, así como todo esto todo el combo, o sea, ha hecho temas buenísimos y posiblemente muchos mejores, a lo mejor algunos de los que están en ese disco. Sí, pero bueno, me parece que es como ese pico, viste, de una montaña que vos decís, el pico es este, o sea, estamos llegando a la cima con estas composiciones y él se dio cuenta y la gente se dio cuenta. Y te digo que en ese show pasaba algo muy particular, que estamos hablando de 30 años, bueno, sí, claro. Está claro, muchos, todo era distinto, la industria era distinta, el mercado era distinto, los públicos eran distintos, pero pasaba que en el show la gente cantaba todos los temas del disco, ¿viste? No había un corte, como ahora que son todos sencillos, ahora estamos en la contraria, ahora es un sencillo. Sí, por supuesto. Con ese disco lo que pasaba era eso, no había un corte. Vos empezábamos con el show y era todos los temas cantados por la gente hasta la melodía de introducción de Pétalo de Sal, que es una melodía no muy estrellera, como era, ¿viste? Bueno, esa melodía, que no es una melodía de cancha, bueno, 50.000 personas, ¿viste? Se sentía... ¿viste? Vos venías tocando en los discos anteriores y yo recuerdo claramente que en esas 50.000 personas que marcás, hubo una gran cantidad de público nuevo de Fito, claramente. ¿Recordás desde arriba del escenario ver porque yo también me acuerdo que ir a un show de Fito, de la gira, por ejemplo, de Ciudad de Pobres Corazones, era un show de rock picante, ir a ver a Fito cubierto de Newell. Era picante, había que ir y había que bancarse, había gente de la hinchada, de Central, generalmente, era medio picante y de repente... De que hayan re simpáticos, me imagino. Sí, imagínate. Yo era muy chiquitito igualmente, pero, viste, era mucho más picante que ir a ver a García, ir a ver a Rodolfo en esa época. En esa época sí, aparte todos, de camperas negras, de tal cuero. Ahí van, el pelo para maquillados, veces, viste. Sí, era... Bueno, sin embargo, estos años después, se veía ese cambio del escenario, aparecían jóvenes de 15. Sí. Se amplió mucho el target con ese disco. Se amplió mucho el panorama. ¿El secreto para vos tiene que ver con lo melódico o con algo también que transmitía Páez en ese momento y en ese contexto tan superficial, tal vez de menemismo, ¿no? Del 1 a 1. Creo que son momentos de necesidades del público que nunca no van a tener explicación. Nosotros venimos justamente ahora celebrando los 40 años de Tiempos Difíciles con la Trova Rosario. Sí, claro. También vienen un montón de preguntas y de recuerdos sobre eso. No se sabe por qué, pero en ese momento, hace 40 años, esa gente necesitaba eso. Y como que tenía una recepción, unas ganas, yo no sé qué. Y bueno, cuando llegó el amor después del amor, para mí la gente estaba necesitando el amor después del amor. Es algo muy difícil de explicar, pero vos notabas en la gente y las caras de la gente. Yo tenía una visión
muy privilegiada, porque yo estaba en una tarima alta a la izquierda que tenía una visión, digamos, diagonal, que lo veía a Fito, veía su cara, o sea, no la veía de espaldas, sino que veía casi un perfil, y todo el público lo que pasaba, ¿no? Entonces yo veía las caras de la gente y lo que generaba el tipo cuando se paraba ahí en el medio del escenario, yo veía las caras de la gente como agradeciéndole ese momento, ese placer, ese aire de, no sé, de tranquilidad, de euforia, de alegría que le daba estar ahí. Yo veía esas caras. Entonces, yo creo que lo que pasó fue un combo mágico de que en ese momento la gente, por algo que nadie va a poder explicar, necesitaba el amor después del amor. Necesitaba un tipo diciendo esas cosas, necesitaba un tipo con esas canciones, con esos ritmos diferentes, porque en el disco hay ritmos diferentes, hay cosas diferentes, hay armados diferentes. Necesitaba un show así, necesitaba salir de su casa, ir a esos lugares, a un estadio, a un teatro, a donde lo hacíamos, y recibir eso, ¿viste? ¿Vos te acordás cómo fueron, cómo se conocieron? Bueno, seguramente conocías a la mayoría de los músicos que armaron la banda, pero ¿cómo fueron esos ensayos? Porque está bien, está la magia, está la energía, pero están las canciones con unos arreglos súper finos, con una instrumentación. De hecho, creo que el primer acorde lo tirás vos, del show, inclusive, porque empezaba con el sol mayor ese del amor después del amor. Si no me equivoco, era sol mayor. Mi dedo índice era el protagonista fundamental de ese show. Ah, ¿tirabas el play? Era una parafernalia increíble, claro, que se armaba con asistentes, con gente de sonido, de luces. Bueno, era un show internacional. Y resulta que, bueno, en un momento, la linterna de uno de los asistentes de abajo me hacía una señal a mí para que yo disparara el ritmo, que el loopcito ese. Bueno, ahí estallaba la gente, ¿no? O sea, la secuencia era: se apaga la luz, un pequeño linternazo que me daban a mí como para decir, bueno, está todo andando, qué sé yo, y yo con este dedo... Máquina de ritmo. Y arrancaba ese loop. Te digo que tenía una tensión este dedo, porque a veces había... Qué noventoso eso, claro. Viste, 50.000 tipos y yo hacía así, y los 50.000 hacían... porque estaban, claro, obviamente eso era el principio y ya la gente se enganchaba, empieza el Para llegar a ese punto, supongo que una seguridad total. A eso quería referirme un poco a los ensayos y a cómo habían trabajado toda esa música con tanto detalle, porque al mismo tiempo después la tocaron durante casi un año y medio más o menos, dando vuelta por toda América. ¿Qué recordás de esos ensayos? Fueron los ensayos más prolijos y exigentes que tuve en mi vida. En ese show se logró algo que creo que no habíamos hecho antes, que era ensayar la forma física de cómo íbamos a estar en el... Claro. Estábamos como en el escenario, ya no como una sala que cada uno se pone en su lugar, sino que con las tarimas, ¿viste? Todo armado como para ya estar en el escenario y saber que ese es nuestro lugar, y bueno, todo pasaba como iba a pasar en el show. Y yo creo que fue un mes más o menos de ensayar todos los detalles de todo, los sonidos, los acordes, los instrumentos, los arreglos, dónde entraba cada cosa, los coros. O sea, fue un ensayo que a mí me sirvió como planteo después de cómo encarar las bandas, ¿no? O sea, yo siempre con las bandas, a mí me gustó ensayar y darle bola a lo que estaba grabado originalmente. O sea, yo a veces, me ha pasado muchas veces que paso los temas, ¿viste? Y el bajista dice, bueno, sí, tum, tum, y no toca exactamente lo que estaba grabado. Entonces yo después lo vuelvo loco para ver si podemos repetir lo que estaba. En este disco se lograba eso, ya, vamos a tocar lo que está grabado, vamos a reproducir esto en vivo de la mejor manera, por supuesto dándole la fuerza y todo lo que sucede en vivo, ¿no? Pero ese tipo de ensayos a mí me sirvió para darme cuenta de lo importante que es ensayar y ponerle todo. Esto era ensayo que te digo, para mí, si no me equivoco, entraríamos al mediodía y nos íbamos a la medianoche, mínimo. O sea, eran poner todo ahí. Yo creo que en ese show todos pusimos todo. El Bambino Carámbula, Claudia, Daniel Colombres, Paul Dursch, todos poníamos, pero lo mejor de que teníamos lo volcábamos en ese show. Y no me quedan dudas de eso, porque había mucho cariño y mucha pasión por esas canciones, ¿viste? ¿Te acordás que, bueno, con la gira sortearon más allá de las fronteras argentinas y fueron a otros países? Con la gira mágica, ¿te acordás primero de algún lugar que no conocías? ¿Y qué pasaba con Fito y esas canciones fuera del país? Sí, te digo que ese show tenía algo mágico que también tenía que ver con el armado. Fíjate que ese show se trasladaba, como ahora es muy normal, ¿no? Pero en esa época no era normal.
se trasladaba exactamente igual a todos los lugares. O sea, yo llegaba a cualquier lugar y era la misma alfombra, la misma tarima, la misma altura, los mismos tamaños, las mismas distancias. Aunque te parezca una pavada, era fundamental para que estábamos siempre en la misma situación de transmitir lo que íbamos a transmitir. No llegábamos a un lugar y decía, pará, entonces ahora yo te tengo lejos, ahora... No, era la misma alfombra, ¿me entendés? Pero literalmente llegábamos todos. Entonces, cada lugar que fuimos, a veces terminaba siendo, en definitiva, el mismo. ¿Tenían after shows más parecidos allá a una banda, a lo que planteaba el show ese por Latinoamérica, una super mega banda? ¿O eran terminaban los shows y todos un poco más tranquilos? ¿Qué pasaba después abajo del escenario con ese Fito encendido? No, compartíamos muchas cosas. Fito estaba en una situación que yo después y sin duda alguna lo entiendo y lo entendí. No era fácil ser Fito Páez en ese momento. Fito venía de una temporada, de una carrera llena de éxitos, o sea, estaba bien, Giros le fue bárbaro, todos los discos estaban bien, sí. Pero en ese momento cambió todo, ¿viste? Cambió todo. Por eso, sí, posiblemente Fito estaba un poco... necesitaba, porque digamos, puede parecer como una crítica de decir, no, entonces, ¿viste? Se empezó a hacer la estrella o qué sé yo. No pasa por ahí lo que quiero decir. Quiero decir que dejaba tanta energía en el escenario que seguramente después terminaba desarmado, vacío, tenía que volver a cenar, ¿viste? Entonces no había mucho tiempo de esas. Por supuesto que sí, hemos tenido un montón de reuniones buenísimas después del show, pero más que nada yo creo que Fito se lo tomó muy en serio, lo de la responsabilidad que tenía salir a un escenario para 50.000, 30.000, 20.000 personas y tener a toda la gente ahí para lo que sea, porque él decía A y toda la gente iba a decir A. Y esa responsabilidad yo creo que es difícil, es fuerte, hay que saber estar. Por eso digo siempre que cuando me preguntan, no, porque Fito cambió en ese momento, cambió porque tenía que cambiar. O sea, evidentemente no era fácil ser Fito Páez en ese momento. Cambiar para sentirse vivo. Cambiar para sentirse vivo y cambiar para entender dónde estaba. Era muy fuerte. A lo mejor ahora cambió tanto todo que ahora un chico en 3 meses puede tener casi la misma sensación con 2 temas. O sea, el enloquecimiento que puede haber con estos nuevos chicos a lo mejor que están teniendo un éxito increíble, pero ya es mucho más global, porque hay otros medios, otras maneras de llegar. Recién leía que el Duki agotó 2 Vélez en 3 días, me parece, ¿no? Ahora pasan cosas que en ese momento no pasaban. Para llegar a esos momentos había que caminar, remar y de hecho ustedes... La gira mágica que después fue de estadios, la gira mágica empieza como una gira mucho más chica. Empieza como una gira que en Rosario estuvo, me acuerdo claramente, en el Estadio Cubierto de Newell's. Me acuerdo otro show en Garage que tocaron. En Garage tocamos también. En Garage, una noche, o sea, estaban ustedes en súper momento. Eran esas cosas raras que salían a veces. Garage, no, bueno, pero ¿te acordás que tocaron? Debe haber sido una buena propuesta, seguro. Pero te quiero decir que fueron creciendo, que la banda fue creciendo. Ahí está Pablito. Me meto un toque, yo que soy de Pergamino, digamos, la gira mágica pasó por Pergamino, que no era que iban muchos shows. Y como eso, Fede Frichi, que de Galve, también pasó por Galve. Fue como hubo mucho pueblo también recorrido. Sí, se caminaba y todos los lugares que llegamos estaban, ya te digo, como decíamos recién, bárbaros. A mí recuerdo que el último show fue en San Juan y en un lugar también, ese era una cancha de básquet, ¿no? Hemos pasado por un montón de lugares por esa gira, pero lo que sí recuerdo es eso, es que la reacción de lo que pasaba y esa sensación que sentíamos en el escenario, cada uno de los que estábamos ahí, era algo que nos llevábamos muy, muy emotivamente, ¿viste? Se dejaba mucho arriba del escenario y se recibía mucho desde abajo del escenario. Entonces era un intercambio de energías muy particular y muy, muy interesante. Te quería preguntar algunas cuestiones, sobre todo de gustos personales y lo que significa para vos el disco. ¿Qué tema te gustaba tocar? ¿O cuál era tu favorito del disco? Pero me involucro un poco más en la perfo y en lo que significaba para vos tocarlo. Un gran momento del show era Brillante sobre el mic. Era un momento que a mí me emocionaba cada show. Yo escuchaba la batería y dije, bueno, a disfrutar. Y en el último show que hice, en ese show de San Juan, que fue mi último show de la gira, lloré en ese tema. Lloré como un chico, porque está bien que el tema encima, bueno, viste, es un tema muy emotivo, ¿no? Pero sí, Brillante sobre el mic yo creo que resume un poco todo esto que te conté de lo que significaba esa gira. Paradójicamente también resume mucho lo que es el sonido del disco y la forma de cantar de Fito, que ahí arranca una característica, eso de la letra corrida y pegadita, media rapeada,
que aparece, ¿no? Es algo que Fito propone en ese disco y que después lo sostiene a lo largo de la carrera, pero que aparece ahí, y es del amor después del amor, porque lo repite en muchos temas. Sí, empieza a tener esa libertad de los versos de diferentes largos, entonces bueno, esa cosa de a veces apurar las sílabas, sí. Pero sí, vos sabés que ese tema a mí me puede, como te podría decir, ese tema, porque me lleva a esa fotografía de esos momentos. Es increíble cómo viste que las canciones te llevan automáticamente a un lugar y a un tiempo, ¿no? Y sí, me parece que se lo lleva brillante sobre mí. También tenía una importancia muy, muy grande el amor después del amor, porque esa tensión que te decía de tener el poder y saber que cuando apretes el botón iba a estallar la gente en cualquier lado que estuviéramos, eso era maravilloso porque te hacía sentir poderoso por un momento. Aparte el flaco aparecía por tu lado. Claro, sí. Así que no, era un momento genial. Yo creo que me encantaba eso, me encantaba la oscuridad, o sea, se apagaba todo, la gente ya empezaba a murmurar y cuando arrancaba el loop se caía el estadio, pero a pedazos, así que estaba buenísimo. La última, tenés una hija de... Tiene 28. ¿28? ¡Wow! Seguramente ya conoce la obra de Rodolfo completamente. Cuando tenés que contarle algo a 30 años y decirle, bueno, si viste este disco que vos escuchás y a vos también te flashea, porque seguro que ella conoce todos los temas y lo sabe todo perfecto, ¿qué le decís de ese disco? O de lo que te pasó a vos en ese momento. Y ella ha visto videos y fotos y se ríe mucho de mi actuación. Lo que pasa es que todo tenía que ver, ¿viste? Esa situación de involucrarse, que te decía hace un rato, de poner todo, también pasaba por lo escénico, ¿viste? Yo particularmente trataba de darle lo mejor, ¿viste? Entonces, el final de Tumbas de la Gloria, yo me sentía Rick Wakeman, ¿viste? Porque estaba... ¿viste? Y cuando ve esas filmaciones se solía reír mucho. Pero sí, le encanta esa música y la ha disfrutado. Pero como decís, no la vivió, solo la vivió en videos. Pero cuando hablamos de eso, cuando le cuento las cosas que se han vivido, por supuesto está muy orgullosa de que yo haya estado ahí, bueno, compartiendo esa situación histórica, ¿no? Porque realmente es histórica para la música argentina. De hecho, creo que sigue siendo, no sé si lo escuché hace poco. ¿Y por qué no se vende más disco aparte de un poco? Claro, ahora no se vende más, o sea que no creo que cambie, pero me parece que era el disco más vendido de la historia, ¿no? Sí. Fabi, te dejo un abrazo, muchas gracias por estos minutos y... Bueno, gracias, querido. Personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Dejar amar, llorar. El tiempo nos ayuda a olvidar y allá. El tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz.
cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos jugás. Qué manera de musicalizar videoclips, qué manera de musicalizar despedidas, qué manera de musicalizar noches de Bariloche, esa de, bueno, este es el último momento que van a pasar juntos en la vida. Bueno, qué manera de estar presente, ¿no? Este tema. Coordinadores. De interpelar algo que todo el mundo sentía que el tipo te estaba cantando a vos, que la vida se terminaba, no ibas a ver más a tu compañerito de quinto año. Y después todo tipo de casamiento, entrega de medalla, campeonato de esgrima, a donde vos quieras. Ay, recuerdo que nosotros en las vacaciones, nosotros en la montaña, nosotros en la cosa. Bueno, ¿viste? Cuestiones que suceden. Y es un tema que al día de hoy, porque también me parece que pasó mucho eso con El amor después del amor, o con algunas cuestiones de este disco, pero que lo ves en vivo. Porque por ahí es un tema que no lo ponés ya. Sí. Ahora, estás en el show de Fito. Sigue siendo uno de los temas que toca en vivo. Sí. Y se te pone la piel de gallina un poquito. Te agarra un poquito. Sí, claro que sí. Siempre, porque tiene que ver con tocarte la fibra. Lo cursi también aparece ahí en un momento que decís, ay, te da un poquito de vergüencita, pero decís, no, pero me entra igual. Y los que estamos entregados a llorar, siempre, los que nos permitimos el llanto diario de cada día, disfrutamos de este tipo de cosas. Tal cual, ¿o no? tal cual. Bueno, viva el amor, me parece que es... Qué pedazo de gira igual, ¿no? La de este disco, esto que contaba Fabián recién, incluso con toda esta cuestión de que tocaron en muchísimos lugares. Muchos lugares. En un momento dice que hicieron 150 shows. En esto que estuvimos recopilando testimonios, en Pergamino tocó, fue la gira mágica. En Junín, Juan Cruz cuenta que fue. En Entre Ríos, ahí Fe Ansardi cuenta que fue... No es que fue una gira de grandes ciudades. Fue una gira de tocar y llevar la música a todos lados. Claro. Porque era el momento en el cual se llevaba la música a todos lados y además, porque la gran diferencia que hacía un músico de rock, en el cual le podía ganar una tajada a la empresa discográfica, era en los shows, porque en esa época la empresa discográfica, en este caso Warner, la misma que Luis Miguel, ponele, en esa época solamente se quedaba con los discos y el 1%, o el 10, un número muy chiquito, le llegaba al artista, más los derechos, el artista cobraba por derechos de autor y por el show. No había comisión por el show, y en este punto la gran diferencia entonces la planteaba Fito tocando mucho. Había que tocar mucho, había que llevar la música a todos lados. 30 años después del amor, gracias por la música. Bueno, por supuesto, agradecer a Fito Páez y a toda la gente que participó de ese disco maravilloso al que dedicamos esta programación especial, y también agradecer a quienes se sumaron. Mucha gente. Vamos a decirlo como si fuese una formación de fútbol que a mí me encanta uno cada uno. Dale. Sandra Corizo, Flor Croci, Julián Venegas, Mercedes Borrell, Lichi, Coqui de Bernardi, Ricardo Vilaseca, Nahuel Marquet, Pupe Barberi, Gonzalo Aloras, Juan Manuel Godoy de Matilda, El Colo de los Cuentos de la Buena Pipa, El Panda de Jimmy Club, Leo Genovese, Lula Bertoldi, Pablo Dacal, Ana Prada, Martín Buscaglia, Nahuel Briones, Javier Tenenbaum, Oscar Jalil, Humphrey Insilo, Julio Leiva, Federico Ansardi, Julia Mengolini, Humberto Pérez, Juan Cruz Revelo, Romina Tamburello y Tommy Palma, una de las estrellas de esta ciudad. Otro rosarino después de Fito Páez. Además, las entrevistas que estuvimos escuchando en este programa especial: Fabián Gallardo, Twitty González, Pedro Esquilachi, Alfredo Rosso, Mariano del Mazo. Agradecemos nuevamente a Vicky Cuello, que hizo las ilustraciones que pueden ver en las redes de Radio Universidad y en nuestra página web radio.unr.edu.ar. A todos y a todas las integrantes de Radio Universidad que esta semana se sumaron a cantar. Sí, claro, sí. No sé si cantaron todos, pero hubo mucho canto en la radio. Por supuesto que a nuestros oyentes, que también se sumaron durante toda la semana y mandaron sus audios cantando. También. Pablo Cini, que hizo la edición y además que estuvo desde la idea original de hacer este programa. Lucas del Quiérico también, que hacía mucho tiempo que tenían ganas de hacer este gran homenaje. Emiliano Cataño. Lucía Fernández Cívico, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias, Fito. Viva el amor.
¿Eh? ¿Van a cantar? No, yo ya canté un par de veces y hasta algunos me dijeron que me deje ¿Tocaste que cantar. temas del amor después del amor? ¿En vivo? Sí. No. En mi casa todos, inclusive esta semana, pero en vivo no, sobre todo porque, claro, había un deschave muy grande, estaba muy influenciado. ¿Cantaste, Lu, en algún karaoke algún tema del amor después del amor? 1000 veces. En karaoke canté un montón. Yo canté bastante, sí. Sí, yo también. En vivo no, pero porque de careta nada más. ¿Viste cómo es? Sí. Rockero. Chiques, tenemos que cerrar este programa con un tema que no haya sonado todavía. Sí. ¿Cuál? Yo tengo el mío. Queda poco. Tengo el mío que es el mejor. Le va a encantar, chicos. Te juro por Dios que le encantan los dos. Los convenzo en un segundo. Es la mejor canción del disco para mí. Hermosa. Me enamora de la vida y además me enamora el cine. Resume Fito Páez, resume ciudades. Tiene todo lo que tiene. Uy, el sí, tema ya de sé Fito. cuál es. Nombra ciudades. Sí. Nombra capitales de América, cosa que es muy interesante para que define Fito Páez. Habla de una chica, habla del cine, habla de una película, se mete con la iglesia. Sí. Fito Páez puro. Y habla del amor. La Verónica. Dice Martín Buscaglia que es un candombe. Y se nota. No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano, secuencia real, solo debo caminar. Si de algo estaba segura era que su Verónica no iba a llorar. Tarde de crucifixión, clavan al Hijo de Dios. Guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol a bailar. Todas las vidas cayeron al mar y esta
ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, día toma 22. 30 años después del amor es una producción de Radio Universidad de Rosario. Para más información, radio.unr.edu.ar.